Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo andamos, Juan Chuni? Buenas tardes, sapos. Buenas tardes al señor @Alvin Green FM, adicto a la distorsión. El emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. ¿Qué tal, Nico Batalla? ¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andamos? Jorge Valmeli, buenas tardes para vos. Diego, no vas a tener que cambiar el saludo inicial porque tenemos a César Yacosa, nuestro Switcher Master Lo sé. de licencia. Está Nico Couri ahí aprendiendo del mejor. Perdón. De Juanjo. No, sí, exactamente. Tenemos en este momento, y les doy las buenas tardes a ambos, a Juanjo haciendo una transición limpia con Nico para dejar todo pronto para que la transmisión de YouTube de FM del Sol Fácil Desviarse sea un verdadero éxito. Buenas tardes para todos. Sucedieron algunas cosas ese fin de semana, muchos miraron los Juegos Olímpicos, me imagino. Se ha hablado largo y tendido sobre el tema en la radio, en esta misma radio. No sé si quieren hacer alguna aporte al respecto. Me imagino Juancho habrá visto a Nadal y Djokovic. Sí, temprano. lo vi hoy temprano. Lindo partido, pero bueno. Lo despachó bien Djokovic a Nadal, ¿no? Sí, ya está, listo. Lo jubiló. Y lo jubiló por lo menos en el polvo de Roland Garros, ni más ni menos, ¿no? El Grand Slam que más ha ganado Rafael Nadal. El primer set lo pasó por arriba, el segundo Nadal parecía que se ponía a tiro, pero bueno, finalmente se lo ganó Djokovic. Nico puso cara de que no vio nada. Yo hoy mañana, No vi nada, me daba culpa el comentario del viernes. Sí. Porque escuché después muchos comentarios positivos de la ceremonia inaugural. Fue espectacular. Que nunca. No dijiste eso el viernes. Ustedes la calificaron de bodrio inaugural. No, yo Envejeció bien eso, ¿no? Yo con Nico lo maticé. Nico fue el más duro de todos. A veces estábamos viendo el momento que pasaban los barquitos desfilando y en un momento se hizo... Nico habló de la caída de los valores de Occidente. Fue larga, ¿no? Fue larga. Fue muy original, muy impresionante, pero fue larga. Y generó una polémica que es la que en definitiva se extendió durante el fin de semana y llegó hasta Uruguay, ¿no? Sí. Con expresiones de figuras como Pedro Bordaberry, el arzobispo de Uruguay, Daniel Sturla, ¿no? Por la representación esa de la última cena por parte de La de fiesta figuras de los dioses. Claro, pero los dioses, no los dioses. esa fue la aclaración que hizo el director artístico de la inauguración, que O sea, se trataba de Baco, de Dionisio en realidad. Dionisio. Entonces, con la fiesta de los dioses, pero todos interpretaron que era muy parecida a la última cena. Y algunos incluso de los que interpretaron esa performance también pensaban que estaban adentro de una representación de la última cena. O que lo pusieron después en sus redes. Exactamente. Pero Thomas Joly, ¿no? Que fue el director de... Sí, salió con una cortada. Una cortada. No era la última cena. Miren a Baco al frente, vayan a ver la obra de 1630 de este holandés, cuyo nombre no recuerdo en este momento, y van a ver que si bien hay obviamente elementos de la última cena, porque era una referencia pictórica en su momento, 1630, el cuadro de Da Vinci, no es la última cena. Y lo que denota que no es la última cena es Baco al frente, Baco pintado de azul, ¿no? Fue una mala interpretación. Se cobró el grito, se salió. La reunión de los dioses dijo. ¿Estás hablando de Venezuela? ¿O se cobró el grito? Sí. Bueno, sí, claro. Está bien. Él dijo, este es un festival pagano ligado a los dioses del Olimpo. Olimpo, Olimpiadas, como, sacan ahí la referencia. ¿Le tengo que explicar el chiste? Y bueno, sí. Qué pereza. Qué pereza sí, que porque- ese comunicado. Lo tuvo que explicar y La aún gente así, no entendió. y aún así no le creen, ¿qué? Y no le creen, bueno. No, yo he visto manifestaciones como decir, como que ¿Estás hablando del Consejo Nacional Electoral? Está... Bueno, sí. O aún del así, Congreso de Cabildo. aún así está... Hay tantos temas, es increíble. Están acomodando, que está acomodando el cuerpo con Sí. su... en fin. Pero Bien, pongámosle, si hubiera sido la última Sí. cena. ¿Qué referencia hubieran hecho ustedes si les preguntasen una opinión en una reunión, un asado? Bien Che, ¿qué te pareció la representación de la última cena que hicieron en los Juegos Olímpicos? No la vi porque fue tan larga la ceremonia que ya esa parte. ¿Vos me la viste, perdí. Jorge?
Vi fragmentos en redes. Vi fragmentos en redes. Mi único comentario es, ¿les duele los drag queens? Les duele, porque en la última cena, parodiada por creo que 800.000 publicidades, grupos, gente. Creo que todos hemos visto parodia series, o sea, que han parodiado la última cena de todas formas. En el único momento donde dicen algo de se falta el respeto, bueno, son es los cuando Juegos ponen Olímpicos. un drag queen, ¿no? O sea, ahí les duele. Ahí les duele. Cuando los Simpsons No, lo parodiaron en la cadena. Claro, de nadie, moda, por nadie dijo ejemplo. nada. Nadie dijo nada. Yo creo que, bueno, lo que pasa que... O sea que entra en drag contradicción queens y con trans, ¿no? Claro, Por eso, les duele. en una La religión que no diversidad les acepta ni los duele. drag queens ni los trans. Una religión Claro. que no acepta la homosexualidad. Por Que eso, entiende les duele. que el ano no está preparado para Exacto. eso. Exacto, estos rancios les duele. Exacto. Y bueno, pero les duele y no se metan con nuestras creencias. El ano de un hombre está preparado para ser ¿Por qué no penetrado? se meten con el Islam? Y bueno, esa fue la que ¿Por pasa qué es no que hicieron ese- una representación de Mahoma? Porque Mahoma no se puede representar. Bueno, pero se pueden meter con todos esos países que están compitiendo ahí, que hacen competir a Pero sus Tomás atletas Joly con el eligió hiyab, esta y castigan la homosexualidad en sus Bueno, leyes, ese argumento- los mandan presos. Ese argumento esconde, ¿No? ese argumento esconde el deseo que tienen algunos cristianos de ser igual de fundamentalistas que los musulmanes y de apedrear gente, expulsar a gente. O sea, decir, se meten conmigo y no con los musulmanes, son unos blanditos. Claro. A vos lo que te gustaría es que si alguien se burlara de esto, vos metes una bomba. No, creo En el que no, fondo porque esconde eso. el cristianismo está totalmente integrado a la cultura democrática occidental, donde hay libertad de culto, la gran mayoría de los estados son laicos, Y hay eso libertad de implica la expresión. libertad de expresión. Eso Claro, implica la libertad de expresión. Hay enojos, pero no hay intento de lapidación, ni se quejan de que en la legislación de los países exista un castigo con cárcel por homosexualidad, ¿no? Creo bastante diferente a todos esos países que compiten en los Juegos Olímpicos, así lo establecen sus leyes, pero que bueno, que nadie mucho se anima a decir tampoco sobre eso, ¿no? Porque saben que ahí sí las reacciones son un poco más Charlie jodidas, Hebdo. ¿viste? Exacto, a veces entran con una metralleta y te cagan a balazo. Bueno, pero ahí está No, la, pero pará, la superioridad del espíritu francés. Que el francés. ¿Alguien debatió algo de Londres, de Beijing? Yo no recuerdo un debate de nada. El francés tiene un arte, y volvemos al occidente. Occidente tiene un arte que genera este tipo de conversaciones, charlas, debates. ¿Qué les parece esto? Moviliza a la gente. Pero Esto es un hecho Jorge, en el artístico. global de la ceremonia, vos viste. Los yo chinos qué sé, tocando el tambor ahí, nadie María debatió nada. Antonieta decapitada. ¿Viste no sé, referencias a la la Revolución celebración Francesa? de la guillotina de la, Revolución Francesa de la cara- República. La cara del rey Felipe de España y compañía viendo. Pero todo eso. vieron todas esas cosas, o sea, la toma de la Bastilla representada, Sí. digamos, la Revolución Francesa representada, las pioneras, las mujeres pioneras en Claro. múltiples disciplinas representadas. Sí. Y bueno, y era obvio que Es parte de su historia. Francia ha sido un país con un sesgo anticlerical fuerte en algún momento, o sea, revulsivamente anticlerical. Cambió en el momento más extremo de la revolución, se endiosó a la razón. Pues, Con el mismo entonces, fundamentalismo que se ¿cómo no iba a endiosaba aparecer? al dios católico. Volvieron a tener rey después igual, ¿no? ¿Eh? Bueno, Volvieron a pero, tener rey pero después. tuvo, justamente logró ir El, a el impulso y su freno, ni El idea. impulso y su freno. Le impulse y la fin. El rey de Azul. Charles Royal de Azul. Que Real de Azul en todo caso se hubiera escandalizado con esto, ¿no? Sí, Que por su costado católico. por su costado católico. Claro. Eh, No le hubiera gustado que hubiera sido. Le hubiera conformado la explicación Pero posterior. capaz no, que era con los reconocía la antiguos referencia griegos. igual. Capaz que reconocía la referencia. Y Hubo por mucho lo antiguo menos. griego caliente también con la representación de griegos Baco. a secas, ¿Eh? calientes. ¿Eh? Griego con cerveta del Partido del Sol. ¿no? Que Hubo, no- griego, no- no- hubo griego caliente cuando le explicaron que en realidad se trataba de Baco. no- Horny. Pero estaba al bien. griego, ¿Eh? al griego El no le griego molesta está horny. tanto la transexualidad. Me me da la encanta. impresión. El griego es un pueblo muy abierto. Claro. Últimamente está virando hacia la ultraderecha. Bueno, Sapo. no, tiene un Como Partido del Sol. tantos. ¿Qué porcentaje del Sí, Parlamento no, está? es un partido minoritario. ¿Minoritario? Sí, es minoritario. No, Sí. no ensalcemos ese partido. Tiene una tradición de mancebos, ¿no? De febos, Sí, ahí, Patroclo y Aquiles, Sí. hasta nuestros días. No, pues después debe haber cambiado un poco igual, ¿no? Como en la Francia, el impulso y su freno. O sea, claramente. El impulso y su freno, Sí, exactamente. Como en todas las Sí. sociedades. Después vinieron las disciplinas. Hoy pude ver un hermoso semifinal de arco. China contra Corea. Masculino. Masculino impresionante. Yo vi la definición de arco y flecha femenino allá.
pasaron Emocionante. los coreanos iban a jugar contra No, en serio, emocionante, digo. en serio. O sea, Emocionante en equipos, ¿no? vi al Messi Bueno, del arco y en serio. flecha, es una persona robusta coreana, ¿no? Ni un comentario de Peñarol, ¿no? Ah, Peñarol, déjalo Ese pasar. gol agónico. Déjalo pasar. Mateo Baví, qué capo. No se va, ¿no? no, ese bueno. no se va de acá, se Bueno, queda acá. es una Queda en despedida de casa. honor, se Queda en casa. Como dijo el presidente de la institución, que disfrute de este momento, Baví. Que después vendrán. Sí. Para pasar 6 meses. Bueno. Como Con dijo suerte para el Seinfeld, próximo gol. en broma, Sí, lo me dijo. llamaron del PSG por Baví. Y dije que no. Metió el chiste. Lo Después dijo, de dijo. Baví, no sé cómo le habrá caído a Baví. Bueno. ¿No? Sí. ¿No vieron que estaba en Que te la descansen calle así. sacándose una selfie todo contento? ¿Lo vieron? Sí, ¿no? claro que sí. Está en su mejor momento. Pero un golazo, a lo Peñarol, minuto 92. Una guirreada, como le dicen. Sí, La cara popular. sin dejar de lado lo que pasó con el gol que le anula al defensor. Bueno. Un De eso detalle. no se habla. Eso No. les duele. Eso No. les duele el gol No anulado No del se habla de defensor. intermedio en general. o sea. No, lo importante de Peñarol es mantener la diferencia en arco. Sí, Simón. Eso es lo importante, pero formó parte de mi menú. Formó parte de ese menú que incluyó el Rugby 7, Judo, Uruguay, el Ostero contra Escocia, Peñarol, el Dream Team de Estados Unidos debutando contra Serbia ayer. Simón Biles haciendo Simón Biles, impresionante. una nueva figura inédita para la Sí, gimnasia artística sí, el regreso femenina. de Simón Biles, ¿no? Impresionante. Después de lo que había pasado en Tokio. Me comí la transmisión de Claro, ¿no? Que estaba todos los focos sobre las gimnastas mexicanas, que dejaban bastante que desear mientras pasaban las rumanas, las ucranianas, las chinas, y ellos estaban ahí Sí. con las mexicanas que no tuvieron la mejor performance, pero ellos como mexicanos tenían que seguirlas a todos lados. Te va drenando, ¿viste? La transmisión mexicana. Se te va metiendo en la cabeza. Sí. Hoy vi el skateboarding masculino. Skate, pruebas así de saltos. Riaza Real, la brasilera que metió en bronce, ¿la vieron a Riaza? No. 16 años. No. Capa total, capa total. Juanjo Asciende del otro lado. Se del coló vidrio. en el medallero olímpico de Brasil en street skate. ¿no? Ah. Baranda, Sí. salto, baranda, la coloca ahí, desliza. Está perfecto. Yo lo vi la parte masculina que ganó un japonés en el último salto. Bueno, Riaza le ganó a una japonesa que se cayó ahí. Emocionado con los Juegos Olímpicos. No, es Mucho mejor que el mundial. mucha. Bueno, sí. Tira. está- Muy bajito para que no lo escuche. Pasa que acá no bueno, le cobran penal a Messi. Eso es lo no, que y bueno, claro. Sí, bueno, igual el argentino de turno te cuento. Podría ser una disciplina olímpica, ¿no? Esta es la brasilera que estamos viendo en la transmisión Esa de es YouTube. Riaza, sí, sí. Denle sí. likecito. Es una. Comenten. Nada, me encantó. Me impresionó. Hacen toda su prueba con auriculares. Sí, ¿viste? Eléctricos, tucas, sí, se tiran. Se ve que Eso se porque- pone música. Se pone música. Sí. Me gustó. ¿Qué? Bueno, ¿qué? ¿Va qué? ¿Va qué? Ya es cualquier cosa. No, Está ¿cómo bien, cualquier lo cosa? celebro, lo celebro. O sea- ¿Origami? ¿Hay origami en los ¿No hay Juegos origami? Olímpicos? Pues ese es el skate. La gente, En la patineta de los dedos está la, esa. la gente del fútbol sala es muy molesta porque Sea el China. breakdance forma parte Sí. del deporte olímpico. ¿Fútbol se- sala no está? No. No. Está skate y no está fútbol sala. ¿Cuál es la? Está breakdance y no está fútbol sala. Breakdance. Estamos en una situación tal. Esta sí es la verdadera lucha de los valores occidentales. No la boludez de, pusieron a un drag queen a hacer la última cena. Está skate como disciplina olímpica, está todo bien, pero. Pará. Un poco excesivo, Francia ¿no? hizo una de más con esta que les voy a contar. No sé si vieron el surf. ¿Vieron dónde se compite el surf? Sí, En Haití. es impresionante. Poniendo la poronga colonial, ¿no? Francia. Bueno. O sea. Poniendo un crucero también gigantesco donde están todos No los es el mejor surfistas, se gesto, queda. sí, es verdad. No, a Cuando ver, una en ex-colonia la otra punta. Pero no de- tienen de- ola, ¿qué de- crees que ¿eh? sea? No tienen ola los franceses. Tiene ola. Ayer justamente estaba haciendo esa averiguación. ¿Francia tiene ola? O sea, podría haber hecho. Pero qué olita, ahí en el mar Cantábrico. Ah, bueno, perdón, Inglaterra cuando hizo los juegos. ¿Dónde hizo la prueba de surf? ¿O no había surf todavía? No había El surf. surf es medio nuevo, ¿no? Bueno, a mí me pareció. No había, dice hizo alguien. una de más, una colonial de más, Francia, parece. Onda, te llevo a Tahití, que es paradisíaco, es nuestra. No, hay ola, ¿no? Y en Francia hay olas también. Que se expidan los. No, pero no va a haber. Cuando las ratas nadan en el Sena, hacen ola, sapo. No sé qué ola querés. Claro. Se suspendió una prueba. ¿Vos viste lo que es no. Tahití? Todo ese fondo de coral y la No, ola impecable para los tubos, todo. Espectacular. Para los tubos. Para los tubos. Bueno, Porque ahora que somos Venezuela, expertos en ¿no? deportes olímpicos, vamos a ser expertos Sí. en Ya Venezuela. está, se habla, que exacto. ¿Se puede hablar de Venezuela? ¿Hasta qué hora siguieron las elecciones de Venezuela ayer entonces? Cambio. 11:30, Se dos. fueron a dormir sin el pronunciamiento 2:30. de. Sí, Sí, sí. Sí.
sin los resultados. ¿Por dónde lo siguieron? Radio Caracol. Caracol también. Bueno, Radio CNN. Caracol no. La transmisión de Caracol en YouTube. Era difícil encontrar con qué quedarte, ¿no? Con tuiteros uruguayos, que son los que saben más. ¿Para qué voy a estar escuchando medios locales de Venezuela? Yo estuve siguiendo en Twitter con todos los tuiteros uruguayos, hablando de si había fraude, si no, cómo era el sistema de elección de Venezuela. Ahí me enteré de todo. Enteraste de todo. Ustedes escuchando ahí Radio Caracol, Había ¿en serio? Caracol hizo una gran transmisión. Caracol estuvo todo el día ahí. CNN también. Gente de todos hablar, lados. Sí, era, ¿Qué? no sé, ¿Te da no cosita sé. escuchar a CNN? No, tenía buenos. En el momento que Buenos entré, no me pude fumar al periodista que estaba. El conductor. No. Está intenso. O sea, eran muy interesantes los entrevistados, pero el conductor estaba demasiado intenso. O sea, en un momento, cuando entraron con categorías politológicas, les molestaba que no hablara, es una dictadura, acá no pasa, Maduro va a hacer lo que quiera. Porque es un autoritarismo competitivo, el otro. Y el otro. El otro, y el otro es que es Venezuela. Un capo el Era muy interesante ese, sí. y por polemizar el conductor con el politólogo, te dejaste de aprender algo interesante. Pedía invasión de Estados Unidos prácticamente. Y bueno, esa era la línea un poco. Cambié, pero iba hacia ahí. Tenía razón igual en lo que iba a suceder finalmente. La vio toda. Creo que todos la vimos toda. Estaba ¿no? totalmente... o alguien tenía la convicción de que iba a haber un resultado que le diera el triunfo a la oposición. Bueno, uno de los panelistas de CNN. No, pero lo que él decía era otra cosa. Sobre la categoría de autoritarismo de Venezuela. Venezuela tiene una especie, él no lo decía con esta palabra, pero por lo menos con lo que yo me quedé, tiene una especie de una reglas de juego dentro de uno de autoritarismo, en los cuales tiene que seguir esas reglas de juego. Entonces, para cagarse en la regla de juego, tiene que tener afinidades con los factores de poder que están en el entorno del régimen. O sea, no solo Maduro va a decir voy a dibujar en mi pizarrita cómo quiero que me dé el 100%, sino que el ejército, la policía, quienes soportan el régimen le tienen que dar la razón. Y eso tampoco es gratis, tiene no es fácil un costo. Dibujar una cosa tan grande, claro, te pueden quebrar los apoyos. Para dar ese paso tenés que, los factores de poder te tienen que acompañar. Y hay que ver si abancaban la toma todos para hacer eso. Y bueno, daría la impresión que fue lo que sucedió. Y sí, porque en la previa se hablaba de una interna militar media quebrada, se hablaba de que los mandos medios de la policía se le habían parado de manos al jefe de la policía, se hablaba de todo eso. Pero yo creo que había mucha expectativa e ilusión de que hubiera un resultado favorable para la oposición, que se respetase ese resultado favorable, que hubiera una elección transparente, que terminara ganando, por lo menos con los dos venezolanos que yo pude hablar en el día de ayer. Decían, no, esto es ver para creer. Yo dudo de que de acá salgamos con un gobierno y una transición. Maduro al final va a hacer la que quiera. Bueno, más allá de los comentarios previos. El Consejo Nacional Electoral ya proclamó a Maduro sobre horas del mediodía como presidente de 51%, Venezuela. Sapo. Sí, o sea, ya hicieron el acto formal, sin siquiera mostrar las actas tan reclamadas a nivel nacional como internacional. Ya le hicieron, el 1 de enero asumís como presidente hasta por lo menos el 2031. O sea, eso fue un acto en donde Maduro ya quedó investido como futuro presidente de Venezuela. ¿Quieren hacer un pequeño recorrido? Primero los datos, ¿no? Tenés por un lado lo que decía el Sapo, del Consejo Nacional Electoral, este órgano. Recordemos que es un órgano que tiene en su integración desde el 99, siempre ha tenido mayoría chavista, o sea, es un órgano que no es un órgano independiente. Ya no es mayoría chavista. Los tres principales del órgano son hoy, claro, de hoy gobierno. Son todos. De hecho, el que dio la noticia es muy amigo de la pareja de Maduro. Eso me enteré también en la transmisión. ¿Te referís a Elvis Amoroso? Elvis Amoroso. Elvis Amoroso. ¿Qué nombre? Habla Elvis como Amoroso. Maduro. Habla como Maduro. Todos hablan como Maduro. Bueno, pero Elvis Amoroso es un militante chavista histórico. Sí, ya sé, pero Rodríguez, habla igual que Maduro. Él Rodríguez, el que hizo la previa ahí antes de anunciar los resultados, también habla como Maduro. O sea, están todos el tomados. presidente de la Asamblea de Representantes. ¿Sí? Rodríguez, no. Uno que estaba al frente de la campaña de Maduro, que fue el que salió en Miraflores a el que calmar un dijo no podemos dar resultados, pero podemos hacer caras. Exacto, sí. Y el resultado será y dijo que la gente cantara.
el nombre Sí. de Nico, así le dicen ahora a Maduro, Nico. Vayan a la transmisión de YouTube porque vamos a ver varias cosas visuales. Hubo efectivamente este pronunciamiento en un principio, primero, ¿no? Horas y horas y horas de demora, lo cual generó una situación de expectativa, incertidumbre, tensión. Y después el CNE, el Consejo Nacional Electoral, sale con este anuncio de que Maduro habría ganado con 51% sobre 51,2% en el número exacto que habían dado, ¿no? Y 44,2% es el candidato opositor Edmundo González. Esta es la primera cifra, ¿no? que tiran después de todas esas horas. Y rápidamente la oposición lo que había planteado era, bueno, hay que quedarse hasta el último minuto en los circuitos, custodiándolos y pidiendo las actas. El sistema venezolano, ahora vamos a escuchar un audio de alguien que le tiene muy buen concepto. Capaz que me inmolo un poco acá, pero, o sea, en la letra no está mal el sistema. Tienen voto electrónico, ¿cómo funciona? Vos vas, estás registrado, no tenés tu identificación, votás de forma electrónica y la máquina saca un papel donde te confirma tu voto, vos eso lo dejás en la urna. Entonces vos tenés por un lado la velocidad del sistema electrónico, de que vas a tener los números rápido, y el respaldo en papel de la urna para cotejar que todo haya sido correcto. Es un double checking. Sí. El problema de eso es que si vos tenés autoridades que no son transparentes, si vos tenés un órgano que está absolutamente direccionado, te puede pasar que te den como número el de las máquinas rápido cualquier cosa, y si a vos te impiden el acceso a las urnas para cotejarlo, las famosas actas, vos no tenés con qué chequear que fue efectivamente Las actas así. son los cierres de los circuitos, les decía Mariana Corina Machado y todos los de la oposición, quédense hasta el final, que les den las actas, es decir, el cierre del circuito, esa acta es de alcance público, o sea, cualquiera la puede pedir, y ni que hablar que ustedes están ahí adentro. Quédense, y en un momento empezaron a recibir, según la propia Machado, noticias de que en muchos circuitos no les estaban dando las Bueno, actas. según la oposición denunció que ellos obtuvieron tan solo el 40% de las actas, que ese 40% de las actas que ellos pudieron verificar, la victoria para la oposición, o sea, para Edmundo González Urrutia, era de 30 puntos de ventaja. Entonces, la denuncia es que divulguen el 60% de las actas restantes, porque aparte estaban haciendo una transmisión de datos, o sea, transmisión de datos desde el punto de vista digital, y en un momento se cortó esa transmisión. Entonces, Cuando se prende. se cortó la magia. transmisión, no se les entregó a la oposición el 60% de las actas restantes, y después aparece el Consejo Nacional Electoral a dar un resultado que era la victoria de Maduro, 51 contra 44, 51,2 contra 44,2, sin el respaldo y la divulgación de toda esa información, con un muy conveniente hackeo masivo que denunció el gobierno de Venezuela en su momento cuando se cortan todas las transmisiones. Dijo que hubo un hackeo masivo, que ahora, en estas horas, el fiscal general Tarek William. Clásico de William Saab, Tarek William Saab, el fiscal general, fue ordenado por el gobierno a investigar y acusó que detrás de ese hackeo masivo está María Corina Machado y Leopoldo López hackeando el sistema electoral venezolano desde Macedonia del Norte. Macedonia del Norte. Literalmente. Entonces, la huella quedó en Macedonia del Me Norte. sigo. Iniciaron una investigación contra ese conveniente hackeo masivo que desconcertó a todos, cortó la transmisión y de pronto apareció el Consejo Nacional Electoral dándole la victoria a Maduro. No solamente fue muy conveniente el hackeo, sino ahora convenientemente también van a iniciar una investigación fiscal contra dos opositores, especialmente contra principales opositores, que estaba proscripta, hay que recordar también eso, ¿no? La principal opositora, la candidata que le daba a Maduro, lo dejaba allá abajo en todas las encuestas, estaba proscripta, y nada se dijo en todo este tiempo qué va a pasar con la información total y cabal de las actas de cada uno de los circuitos donde ayer se votó. Pero un apunte, ¿no? O sea, cuando se da este supuesto hackeo que queda, digamos, inhabilitado el sistema electrónico, el argumento del madurismo es, bueno, no, pero en ese momento, por suerte, teníamos esta otra metodología que es la del voto
Con boleta. Con boleta. Y que las boletas están. Pero bueno, después hay que ver. Es todo muy difícil, porque en un momento tampoco pudieron entrar los miembros de la oposición al Consejo Nacional Electoral. Le prohibieron la entrada cuando querían estar ahí presentes para ver más. Entonces tuviste por un lado un flujo de información que se cortó y después tiraste el resultado ya. Y por otro lado, el secuestro. Y por otro lado, por otro lado no aparecen las actas. El secuestro de las actas de un Consejo Nacional Electoral, que es un órgano que rinde cuentas al oficialismo, al gobierno. No es nuestra corte electoral independiente, con integración de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Es un órgano más del chavismo. La analogía sería como que en más de la mitad de los circuitos, acá cuando se abre las urnas y se cuentan los votos, vos no podés tener delegados de los distintos partidos o de los partidos de la oposición a la hora de contar los votos. Sí, o que los tengas, pero no te dejan ver el conteo de los votos. Porque claro, ellos estaban ahí, en un momento pedían las actas, de no las actas, claro, y no se las daban. Claro, no podés después tener de dónde era decir mi circuito sacó tantos votos e ir a contrastar que efectivamente esos son los votos que se adjudicaron digitalmente. Voy un poco rápido con algunas repercusiones locales. Para empezar, podemos ir por el plano internacional. En realidad, tenemos un primer tuit de Luis Lacalle Pou. El presidente había puesto esto en su cuenta, ¿no? Así no. Era un secreto a voces. Iban a ganar, entre comillas, sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. Se fue el comentario de Lacalle Pou en sus redes sociales. Podés tener el de Gabriel Boric, el presidente de Chile, que había puesto: el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo las misiones venezolanas en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y veedores internacionales no comprometidos con el gobierno que den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado. Y de esos hubo varios. Boric, que antes de que se conocieran los resultados, ya había pedido transparencia, ya estaba poniendo en tela de juicio justamente el proceso limpio. Más en los extremos de las opiniones podemos encontrar a un Evo Morales, que se pronunció también en sus redes sociales y puso: estamos muy felices por la victoria alcanzada hoy por el hermano presidente Nicolás Maduro. Vencieron en contra de todas las adversidades externas, pero con el apoyo del pueblo venezolano, que es lo verdaderamente importante. Este es un triunfo de la paz, de la revolución bolivariana y la patria grande. Tenemos la prueba irrefutable de que Chávez vive. Felicidades, hermano Nicolás. Ese es lo que dijo Evo Morales. Evo Morales. Los que desconocen resultados electorales en su contra, después felicitan a los que fraguan las elecciones. Y tenés en el otro extremo a Javier Milei. Pero Arce se pronunció, porque Arce... Sí, en una beta muy similar a él. Muy similar. Agarré el de Evo porque era más espectacular, más conocido. No, viste que también están peleados, Arce, digo. Sí. Milei fue por otro lado, ¿no? Mayúsculas. Dictador Maduro, afuera. Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. No me aguantas un round, Milei. Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y voluntad popular. La libertad avanza en Latinoamérica. Sé cómo cerró. Metió un chivo interno de paso. La libertad avanza, lo metió. Muy caliente, los venezolanos estaban afuera de la embajada de Venezuela ayer en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, cuando se le dio el resultado por parte de el Consejo Electoral. Muchísimo por razones absolutamente ficticias. O sea, sabemos que para apañar una elección no podían votar de los venezolanos en el exterior. Acá en Uruguay hubo también una marcha, una concentración de venezolanos en el centro de Montevideo. ¿Sabe cuántos uruguayos que residen acá terminaron votando? ¿Cuántos? El 1%. De los venezolanos que viven en el país. Un porcentaje similar al que se dio con la diáspora venezolana en general. Exacto, de cerca de 8 millones terminó votando abajo del 2%. Esa fue la votación de los venezolanos que pueden votar desde el exterior, pero que el gobierno le puso una infinidad de trabas para que no consiguieran la habilitación, ¿no? Porque saben que allí están una cantidad de votos que ya no hay fraude, no hay fraude que te banque, ¿no? Salvo el agregado cultural. Claro. Bueno, Sí, claro. sí.
En la semana pasada, el Sapo había hecho una lista pormenorizada de los nombres de uruguayos que se manejaban como personas que iban a viajar a Venezuela a ver las elecciones. No les quiero llamar veedores, porque tampoco en muchos casos es un cargo que fuera que tuviera una oficialidad. Fueron ¿no? invitados por el gobierno de Exacto. Venezuela como observadores. Muchos que se dio por sentado que habían viajado, que no viajaron. El caso de Marcelo Abdala, que no Por viajó. ejemplo. Juan Raúl Ferreira, que había sido invitado por el Centro Carter, no viajó. Ana Olivera, diputada del Partido Comunista, había sido invitada, tampoco viajó. El secretario de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Canelones había sido invitado, no viajó. Y bueno, había otros que no sé si viajaron o no, pero muchos se bajaron de esa invitación. Sí, hubo opiniones varias. Tenés, por ejemplo, un frente amplista que fue a Venezuela y regaló una frase maravillosa de que el sistema electoral venezolano da más garantías que el nuestro. Tenés un frente amplista que cuestiona la legitimidad de los resultados que dio Venezuela. Tenés un comunicado de los tupamaros que salieron y hablaron sobre este tema. El Frente Amplio se pronunció. Y después, por supuesto, apareció Álvaro Delgado, Yamandu Orsi. Pero de todo ese tipo de cosas, capaz que las podemos conversar después de una canción y una breve pausa, ¿les parece? Déjame agregar, Jorge, que el Centro Carter, ¿no? Este centro fundado sin fines de lucro por el presidente norteamericano Jimmy Carter, que es vedor, ¿no? y observador de distintos procesos electorales. Que en Venezuela trabaja históricamente, exacto. creo. Hace muchos años Sí. viene laburando. Y la ONU ya le pidieron al gobierno de Venezuela que haga, que divulgue y que publique todas las actas, los resultados completos de las elecciones para constatar verdaderamente el resultado, pidiéndole que el proceso sea transparente, ¿no? Muy Que bien. son los dos organismos a los que le podés tener determinada confianza de que no tienen un compromiso y que vienen trabajando desde hace tiempo ya en Venezuela, ¿no? Sí. Bueno, ¿vamos a una tanda? ¿Tenés tema, Juanchi, vos? Sí. ¿Es algo de Elvis Crespo? ¿Es algo de Venezuela? Uy. ¿Es algo vinculado al tenis, a los Juegos Olímpicos, a los pánicos satánicos? Gojira, no sé si viste a Gojira tocando los juegos. Gojira, sí. ¿Sí? Buena banda. Es Bien metal Gojira, melódico. ¿Lo viste en Sí, los juegos? sí, lo vi, lo muy vi. bien, buena banda. Y viene, ¿cómo es? ¿Celine Dion? Celine Dion. Impresionante. Celine Dion. ¿Qué pasa? ¿No le gustó Celine Celine Dion? Dion Me pareció espectacular. que 4 estaba- años en silencio, vuelve, Sí, canta sí. ahí Está la en su Torre peor Eiffel de fondo. momento. Sí, totalmente. No, se Tiene levantó. un síndrome de Parálisis. Como una parálisis muscular, algo Parálisis así, no sé, no muscular, tengo sí, claro. una Que cosa tuvo hace así. poco se filtró, no, ella misma dijo que se conociera un momento en que ella tiene uno de esos ataques. En medio de una entrevista. Impresionante. Y estuvo ahí Celine con la Torre Eiffel de fondo. Bueno, pero no vamos a escuchar ni a Gojira, ni a Celine Dion, ni a la cantante francesa de origen maliense, que también actuó en los Juegos Olímpicos y que no recuerdo ahora su nombre. Vamos a escuchar un clásico U2, Angel of Harlem. Tengo una buena noticia, podés A ver. preasociarte ahora a La Española sin importar tu número de cédula. Ingresás hoy con todos los beneficios y te ahorrás la espera. Además tenés un año de Española Móvil y familia acompañante sin costo. Llamá al 1920-1234 o entrá a preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud. Seguimos repasando lo que sucedió ayer en Venezuela, elecciones. Nicolás Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral como presidente para el periodo que va a ir a partir del 1 de enero de 2025 hasta el año 31. 6 años de mandato. Una elección controvertida adentro y afuera del país. Tuvo observadores internacionales, muchos habían bajado antes, hay que recordarlo. Brasil desistió de mandar sus observadores después de que Maduro se metió con el sistema electoral brasileño. Alberto Fernández, lo habíamos comentado también. Nadie sabía que había sido invitado, pero sí nos enteramos que se había bajado. No, lo bajaron, Alberto Fernández. Fue Sí, bajado. sí, fue bajado por Asumir una postura similar por a subirse al Lula. caballo de Lula, básicamente. Pero sí hubo a otros no los dejaron ir, no los dejaron ingresar a Venezuela O cuando estaban ingresar. para partir invitados por la oposición. Y otros sí, sí. hay algunos que los bajaron del avión. Claro. Que estaban en Panamá. por Naciones salir. Unidas tuvo su El caso de propio expresidentes contingente. que iban a ir, ¿no? Exacto. Latinoamericanos. Hay que esperar el informe de Naciones Unidas porque sí tuvo observadores ahí en el territorio.
pero hubo uruguayos también que estuvieron presentes. Sí, podemos ir, si quieren, cronológicamente. Antes de escuchar este testimonio de un uruguayo que estuvo en Venezuela, podemos hablar un segundito del comunicado que llegó primero, el comunicado del MLN Tupamaros. Apareció en sus redes sociales. Tupamaros tiene redes sociales, están en Twitter, Facebook y otros. Instagram también. Instagram. Y acá apareció este comunicado, se los leo, ¿no? Venía acompañado de un saludo del pueblo venezolano y después el comunicado tal cual, textual, dice: el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros saluda al pueblo venezolano que una vez más, en un acto eleccionario ejemplar, decidió continuar el camino de la paz junto al proyecto bolivariano de soberanía y justicia social. La derrota del proyecto golpista de la derecha continental y del imperialismo norteamericano se transforma además en un hito de la indispensable integración de los pueblos en la patria grande. Saludamos esta decisión popular y llamamos a las organizaciones sociales y políticas a defender el derecho de los pueblos a decidir su destino. Y abajo el clásico saludo de los Tupamaros, pero ayornado por la liberación nacional del socialismo. Habrá patria para todas y todos. 29 de julio de 1969. Bueno, pero no, es ayer. Este comunicado es de ayer. Este comunicado rápidamente lo que hizo fue hacer que todo el oficialismo uruguayo saliera rápidamente, primero a criticar un comunicado que apoya unas elecciones sin ningún tipo de garantía, de parte de una dictadura. Que habla de elecciones ejemplares, esto, ¿no? Lo que se llama. Pero fueron directos para Orsi, ¿no? Muchas de estas críticas terminaron yendo a, bueno, Orsi, que es hombre del MPP, que integra el MLN, por lo que tenemos entendido, sí. Mucha gente decía, che, ¿este comunicado qué es? ¿Representa, por ejemplo, lo que piensa Yamandú Orsi sobre este tema? Hasta ese momento Orsi no se había pronunciado. Se pronunció ahora, pero después lo vamos a ver. Este comunicado de los Tupamaros, que primero hace que mucha gente especule, a veces con mucha sorna, ¿no? De quiénes están en la dirección de los Tupamaros. No está bien claro todavía eso. No, porque si vos entrás a la página del MLN, no está publicada, por ejemplo, bueno, dirección del MLN. Sí, y los cargos. Pero lo que sí sabés es que los principales referentes, si bien después vos del MPP, integran el MLN. Sí. O alguno, o sea, Yamandú Integran la dirección. Integra el MLN, Alejandro Sánchez integra el MLN. Claro. Son digamos, nombres de los principales lugares del MPP que están en el MLN. Después, ¿quién toma las decisiones y redacta los comunicados del MLN? No lo sé. Parecen no ser consistentes con las posturas públicas que después terminan asumiendo los líderes del MPP. Leamos el comunicado, lo que informó, en muchas ocasiones. Claro, pero es como algo que... Porque después también se ríen desde el MPP el halo de misterio que se le pone desde el periodismo, de decir, bueno, ¿quiénes son en el MLN? Sí, pero nunca sabés quiénes son los que terminan tomando las posiciones, si esta posición fue acordada, de qué manera, quiénes son los que integrantes de la dirección, fue por unanimidad, o sea, por ejemplo, Sánchez, fue por mayoría, qué pasó, no sabés. Hola, como una entidad, después que cuando vos preguntás, te responden con sorna, ¿no? No sabes en medio de una campaña electoral, ¿no? Donde está Orsi peleando la presidencia, no sabes quién fue el genio político que decidió largar un comunicado el día de las elecciones fraudulentas de Venezuela. Político, dándole, o sea, no tenés ni siquiera un nombre para poder decir, bueno, es esta persona. Lo que es ¿no? es una pregunta pertinente para Orsi o gente de su entorno para entender cómo funciona, digamos, la toma de decisiones a la interna del MLN y si ellos son parte de la toma de decisiones, si ellos quedan en minoría cuando se redacta un comunicado de este tipo, porque Orsi hoy comunicó una cosa que no va en línea con lo que comunicó el MLN. ¿Puede uno tomar en relación a su vínculo con el MLN después de un comunicado así, ¿no? Que básicamente está hablando de unas elecciones que están acusadas de fraude, que por lo pronto todavía no hay una divulgación de todos los resultados y la está calificando de ejemplar. Claro. Una dictadura que dio un golpe y solo se concentra en hablar de la derecha golpista, que es la derecha estafada en tal caso. Porque vos podrías tener una convicción íntima de que el madurismo o que el chavismo versión Maduro ganó las elecciones, pero no, o sea, porque tenés la convicción íntima y creés que no las van a fraguar y que el Consejo Nacional Electoral hizo su trabajo adecuadamente.
Lo que no podés decir es que fueron ejemplares por las propias denuncias, porque llegaste con proscripciones, vos sabés lo que son las proscripciones, porque Uruguay tuvo proscripciones en la salida democrática, que no fue una salida ejemplar, fue una salida la que pudimos darnos, pero no fue ejemplar. Y lo mismo respecto a la gente que no, a los delegados de los partidos de la oposición que no pudieron tener las garantías mínimas para decir, bueno, sí, el resultado del Consejo Nacional Electoral es el que está acá impreso, así que sí, marchamos. Bueno, pero como no sabemos muy bien quién es el que redactó ese comunicado, incluso no sé si sabemos si Orsi sigue siendo parte del MLN, en qué grado es parte, si es que es parte, si no, dijo adiós a la barra, como hizo Mujica en su momento, y se despidió el MLN, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Orsi sacó un comunicado, que se sube el comunicado del Frente Amplio, que ahora lo vamos a leer. Un tuit en donde, claro, un tuit. Para que primero habría que leer qué es lo que puso el secretariado ejecutivo. Entonces, exacto, vamos con el que se monta en el comunicado que sacó el Frente Amplio a través de su secretario ejecutivo. El secretario ejecutivo del Frente Amplio hizo una declaración que dice lo siguiente, ¿no? Frente a las elecciones venezolanas, y ahí van los distintos puntos, ¿no? Saluda que la jornada electoral transcurrió en paz, demostrando el comportamiento cívico y pacífico del pueblo venezolano, fundamentales para el fortalecimiento democrático. Ese es el punto 1. Punto 2. Espera la publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de la totalidad de las actas de los datos desglosados por mesa electoral, elemento fundamental para la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados de elección. También está atento a los informes de los observadores del Centro Carter y el panel especialista de la ONU. Y el punto 3 dice, reafirma que una vez cumplidas las condiciones anteriores, los resultados deben ser respetados por todos los candidatos y por la comunidad internacional. O sea, el comunicado del Frente Amplio, del Secretario Ejecutivo, llama a que se publique toda la información de las actas y una vez que esté eso, ahí hay que respetarlo. Y además le da legitimidad al Centro Carter y a la ONU, ¿no? Como diciendo, bueno, esperemos los datos de estos dos. Que ya de por sí, es decir, no creo los datos que están publicando ahora desde las autoridades No venezolanas. está saludando a Maduro como futuro presidente de Venezuela, cosa que hizo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. O sea, de alguna forma está desestimando lo que acaba de hacer el Consejo Nacional Electoral. Sí. El Frente Amplio. Y Orsi comparte eso y lo comenta. Sí deja una ventana para aceptar el resultado, ¿no? Que, Si todos los demás le dieran que sí, ahí aceptaría. Y Orsi, digamos, citó... Bueno, reclama lo que están reclamando casi todos los gobiernos, ¿no? Algunos quizás con agregados, pero en realidad todos los gobiernos, desde la Cancillería de Brasil hasta lo que dijo Boric y también el gobierno uruguayo, es la publicación y la divulgación de todas las actas y la transparencia de los resultados que sean verificables, ¿no? Sí, lo puedan dijo. ser verificables, se puedan revisar, que se tenga constancia de toda la información que se le negó hasta el momento a la oposición, que es lo que en definitiva también está reclamando el Centro Carter, la ONU, bueno, Estados Unidos. Estados Unidos, por supuesto, sí, la Unión Europea, bueno, buena parte del mundo, salvo los aliados evidentes de Venezuela que enseguida aceptaron el anuncio de la Corte Nacional, del Consejo Nacional Electoral y saludaron la victoria de Maduro, ¿no? O sea, Irán, Rusia, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Corea del Norte. ¿Qué dijo Orsi? Porque Orsi. Compartió este comunicado Sí. del Frente Amplio y ¿qué dijo? A ver, si lo contraponemos con el comunicado del MLN, ¿no? Orsi compartió el comunicado del Frente Amplio y puso: cuando un gobierno no ofrece las garantías suficientes, cuando de antemano se dice si no gano es fraude, cuando Brasil decide no enviar observadores, el resultado no puede ser otro, sospechado. La democracia se basa en la transparencia, también en la confianza. Es decir, ahí está hablando de que el gobierno no ofreció las garantías suficientes, pero también de alguna forma está señalando a la oposición, quien decía que si no ganaban era fraude. Pone a Brasil como la vara para medir esta situación. Dice, si Brasil decidió no enviar observadores es por algo. Ya lo contamos porque no envió observadores. Y el resultado no puede ser otro, sospechado. Es decir, él entiende que es un resultado sospechado. Los primeros en pronunciarse Falta de confianza. en contra del proceso electoral fue con contundencia Andrés Lima en su cuenta de Twitter, antes que estuviera el comunicado del Frente Amplio. También Mario Vergara en M24 se pronunció en el mismo sentido. Orsi esperó a que tuviera este comunicado del secretariado ejecutivo y ahí recién se pronunció, pero que son todas opiniones muy distintas a, por ejemplo, el presidente de
de la Comisión de Relaciones Internacionales. Asuntos Internacionales de la Carifa, ¿no? Pablo Álvarez, que estuvo en Venezuela y que destacó la seguridad y la elección del sistema electoral venezolano. El propio Héctor Tajam, que estuvo en Venezuela y también habló de un resultado transparente, que la oposición había hecho todo un berrinche mediático, en fin. También el Ronnie Corvo, que fue por el Partido Comunista. O sea, todas esas opiniones que salieron en primera instancia hablando de que todo funcionó espectacular, bueno, quedan en Orsay ahora con, por lo pronto, este comunicado del Frente Amplio. Hoy de mañana, Pablo Álvarez, lo decía Juanchi, es el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Frente Amplio, la Carifa. Vamos cronológicamente, ¿no? En realidad, este comunicado que ustedes la acaban de escuchar, el que les leímos del Frente Amplio, llegó hace un ratito. Bien de mañana, con los programas periodísticos de la mañana, en este caso fue Así Nos Va, el programa de Radio Carve, Patricia Madrid, salió Pablo Álvarez, que había viajado a Venezuela, y bueno, y el presidente de la Carifa, de esta Comisión de Asuntos Internacionales de Frente Amplio, dejó esta declaración. Escúchenla entera y después la comentamos. La pueden ver también en YouTube. Estar con una mirada en Venezuela, porque uno de los observadores que viajó a ese país es el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, Pablo Álvarez. Me manejé de forma autónoma por la ciudad, con las dificultades que tiene un día electoral, el tránsito, etcétera, y también luego fuimos a lugares donde, bueno, se necesita un viaje más largo, donde había personas de diferentes países que íbamos en un vehículo que estaba de alguna forma habilitado por el Consejo Electoral. La valoración que yo tengo con respecto a eso, que es la valoración inicial que puedo tener hasta ahora, es que la gente estaba más te diría, motivada para votar en un proceso de paz, que más allá de la candidatura que pudiera estar eligiendo. Hoy, ¿cómo amaneció Venezuela? Está relativamente calmo esto, relativamente está calmo, ¿no? Uno no puede presumir que haya pasado nada extraño. ¿Usted se queda conforme con un proceso electoral en el cual el gobierno ha bloqueado sistemáticamente a la oposición y ha prohibido, digamos, que se presentara la principal líder opositora, como fue Corina Machado? También aquí el gobierno ha tenido muchas dificultades producto de sanciones. El proceso electoral o el proceso con la oposición ha sido tensionado desde el inicio. Si yo quisiera elegir lo mismo, si yo en mi país quiero procesos donde las personas que quieran participar, participen mientras hayan respetado la ley. Que hay margen para la duda, no me queda duda que hay personas que lo piensan, porque efectivamente lo han dicho como tú lo señalás. Yo, mirando el proceso electoral de Uruguay y mirando este proceso electoral, te diría que me parece más transparente o me parece más seguro que el nuestro en última instancia. Yo voy con la credencial, con mi foto, que pudiera, de 17 años. Difícil que muchas veces puedan asegurar. Ahora empezamos en Uruguay con el registro dactilar. O sea, me parece que hay un conjunto de controles cruzados durante el proceso de votación, ¿sí? Que me parecen muy fáciles de auditar. Voy a ir por ese lado, porque después puede interpretarse no por nuestra conversación, sino por la información que surge. Me parece muy fácil de auditar el proceso, y por lo tanto podría decirte, en contraposición, me parece muy difícil de hacerle fraude a ese proceso. Bueno, ¿sensaciones? La primera observación que yo haría es: terminemos una buena vez con el verso de las sanciones a Venezuela. Hay más de un reporte de la ONU que aclara que las sanciones, por ejemplo, de los gobiernos de Estados Unidos, son posteriores a la crisis económica y social que generó en Venezuela una pésima administración de los recursos del petróleo, una dilapidación de esos recursos, esa plata que se tiró por todo el continente latinoamericano también, y que tuvo el problema en un momento dado de la caída del precio internacional del petróleo, ¿no? Que terminó agravando y afectando esa crisis de la mala administración. Entonces... un escenario que ha cambiado en los últimos años. Sí, claro. Venezuela ahora ha mejorado un poco su situación, ¿no? A partir justamente del aumento del precio internacional del petróleo en estos últimos años, y sobre todo con la guerra en Ucrania. Pero ese verso de que sufrió sanciones económicas no tiene nada que ver ni con el fraude, ni es el inicio del caos económico y social que atraviesa Venezuela. Ronnie Corvo, otro de los observadores,
que también... Y mal timing, ¿no? Para dar esa opinión sobre que es un sistema electoral mejor que el de Uruguay, ¿no? Fueron... Tengo que ir rápido, pero una cortita, ¿no? Dos. Primero, o sea, torpeza política gigantesca, ¿no? O sea, gente que no entendés si lo que quieren hacer es complicar a su candidato, a su partido, perder una elección. O sea, pero olvídate de todo eso, olvídate de la torpeza política. Vos, lo hablamos, ¿no? Si vos mirás en la letra, el sistema de voto de Venezuela está bueno, o sea, no está mal. Es un voto electrónico con mucha seguridad, tenés un respaldo en papel, tenés la posibilidad de chequear con las urnas, o sea, tenés velocidad, pero además tiene cierta trazabilidad. Lo de hackeo también, o sea, no es 100% por internet, la información va por unas líneas telefónicas, está encriptado, o sea, tiene 1000 garantías. El problema es que si esas 1000 garantías vos lo ponés dictado por un organismo que no tiene ningún tipo de contralor, que está totalmente sesgado, si vos ponés que en las mesas no pueden ir testigos para ver de la oposición lo que está pasando, vos podés tener el mejor sistema en papel, pero entonces no te sirve para nada. Es como tener, tengo la Ferrari, ¿quién la maneja? No, la maneja un chiquilín de 4 años que no llega ni a los pedales. Tenés tremenda máquina, pero no llega a ningún lado. Entonces parece bizarro estar diciendo que tiene más seguridad que el sistema uruguayo. Es que no sé, me parece como una locura. Es que fácticamente capaz que tiene más seguridad justamente si no tenés en cuenta todo lo que acaba de decir, que es quién está detrás de ese Consejo Nacional Electoral, que es básicamente gente del oficialismo que ha demostrado en más de una ocasión que tiene vicios en su capacidad de controlar. Ronnie Corvo, integrante de la Carifa también, del Partido Comunista, habló más temprano en Radio Carve, antes de el programa de Patricia Madrid. Ese es un audio, Alvin, ¿no? Tenemos un audio ahí. Corvo hizo un poco el mismo relato que hizo Pablo Álvarez. Hay que recordar que la Carifa, capaz que para darle un contexto mínimo. ¿Qué es? La Carifa, que es esta comisión, lo que tuvo el año pasado fue un terremoto importante a partir de las declaraciones sucesivas del Frente Amplio sobre el ataque de Hamas a Israel, al punto de que su presidente, Ariel Bergamino, termina renunciando e ingresa como presidente Pablo Álvarez. Es decir, hay una tensión sobre diversos asuntos vinculados a las relaciones internacionales en el Frente Amplio, de los cuales Venezuela es uno de ellos, ¿no? Pero también es el posicionamiento que tienen con respecto a Palestina, a Israel, el posicionamiento con respecto a Rusia y su invasión a Ucrania. Es decir, el Frente Amplio sigue, teniendo, posiciones disímiles en un amplio abanico de temas, ¿no? Vinculados a las relaciones internacionales. Este es uno más, o sea, Venezuela. Venezuela hemos visto que divide el Frente Amplio. Rusia lo ha dividido. Israel y Hamas también. Es un tema que en el cual, en todo caso, Orsi va a tener que pronunciarse claramente y se le va a preguntar mucho. Bueno, ¿de qué lado, de el discurso de Frente Amplio se encuentra? Puede decir, no, otra vez Venezuela, sí. El Frente Amplio tiene diferentes posiciones y quedan en evidencia al punto que renuncia su presidente de Asuntos y Relaciones Internacionales por una de esas diferencias. Dicho esto, y ahora sí tenemos el audio, perfecto. Ronnie Corvo estuvo en Venezuela como observador del Partido Comunista, habló con Informativo Carve y un poco pintó la misma situación y usó los mismos argumentos que Pablo Álvarez. Visiones distintas no hay, lo puede tener la prensa que no está a favor de del proceso aquí venezolano y los presidentes que salieron a exigir un recuento de votos cuando la mitad de las urnas están siendo escrutadas ya en este momento. O sea, el sistema electoral venezolano, no dicho por mí, sino por las Naciones Unidas, por el Centro Carter electoral, por las Cortes del Mundo, un proceso electoral muy transparente. Nosotros lo pudimos comprobar. O sea, uno va, pone el pulgar, sale su credencial electoral, vota, el voto se imprime, se pone en una urna como forma de contralor posterior electoral. El sistema fue hackeado anoche por parte de hackers que intervinieron en el sistema electoral, pero bueno, al también haber emitido el voto, cuando se imprime, la máquina lo imprime el voto y tener en las urnas, se pudo hacer un recuento manual también de votos en muchas urnas. Yo en lo particular no tengo duda ninguna de
del triunfo legítimo de Maduro. Creo que ganó ajustado, pero ganó en una cuestión que después, bueno, los medios de comunicación y toda esta cuestión de las redes informativas y los bots que operan sobre ahora en sus granjas, que son muy típicas acá de las operativas políticas de las redes sociales, se encargan de germinar este tipo de dudas. Bueno, para una aclaración, porque el Centro Carte y la ONU serán bots porque justamente están reclamándole transparencia al gobierno de Venezuela. Ahí vino elección, Nogueira y dijo, bueno, los medios lo que están haciendo en definitiva es replicar lo que está diciendo la oposición, de que no pudieron tener acceso a por lo menos la mitad de las actas de los circuitos. O sea, no es que los medios están masificando un discurso de polémica por el resultado. A mí lo que me resulta más fascinante es que no vos como observador que valida el régimen, ¿qué es lo que suponés que están haciendo contigo cuando te dan esas explicaciones? Porque Ronnie Corvo no va con la película de lo que va a pasar en Venezuela en la cabeza al viaje, ¿no? Él va, observa y recibe lo que vemos nosotros, también las explicaciones que dio Maduro de hackeo. O sea, pero por un lado vas con que tenés un sistema seguro y transparente, pero, bueno, tan seguro y transparente no era porque lo hackearon. Entonces vos tenés un respaldo de eso que es en papel. Ah, bueno, no, pero ese papel no se lo vamos a dar a la oposición, ese papel lo vamos a contar nosotros acá en el Consejo Nacional Electoral y la oposición no va a saber lo que nosotros estamos contando. Entonces, ¿cómo, en función de qué vos terminás validando esas explicaciones que son bastante inverosímiles y faltan el respeto en la discusión sobre capaz que no puede la ser seriedad del proceso? No puede ser tajante, sobre todo con un proceso que era en la madrugada que estaba hablando Corvo, porque había una sola diferencia. Una cosa que aclaró Corvo, no sé si aporta o no, es que el Partido Comunista de Venezuela no formó parte del polo patriótico que acompañó a Maduro, es decir, por un tema de persecución sindical, por ejemplo, el Partido Comunista se ha alejado del madurismo. Hace rato. Hace rato y han perseguido a los principales líderes políticos del comunismo venezolano, los han metido presos, al punto no tal le interesa que en algún momento el Partido Comunista de Uruguay tuvo que sacar un comunicado expresando solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela por las persecuciones del gobierno de Maduro. No hay intereses por afinidades, a eso voy. O por lo menos desde ese punto de vista. Pero es muy difícil. Ya te digo, Corvo después y Álvarez quedaron en fase escuadra con respecto al comunicado que saca el propio Frente Amplio. La última y cerramos. En esa ronda de mañana, uno de los frente amplistas que dio notas fue Mario Vergara, el líder de convocatoria serenistas, progresistas. Estuvo en Nada que Perder, este programa de M24. Y le preguntaron por el tema de Venezuela. En este momento, para darles un contexto, todavía no había salido estaba, por ejemplo, el comunicado de los Tupamaros, la declaración de Pablo Álvarez, no sé si la habrá llegado a escuchar, pero fueron más o menos a la misma hora. Pero no había salido la declaración todavía del Frente Amplio. Esto es lo que había dicho Mario Vergara en aquel entonces. Hoy es de la transparencia. El reclamo hoy es de que al menos pasada la elección haya elementos que permitan tomar con más tranquilidad el resultado anunciado, que hasta el momento, vuelvo a decir, está bajo sospecha. Y eso pasa por la publicación, la transparencia de las actas, mesa por mesa, como lo reclaman muchos mandatarios, como Boric, como Petro, como España, ¿verdad? Los países europeos, etcétera, ¿no? Es difícil pararse en este panorama en el que, vuelvo a decir, hay mucha cosa a priori. Ya hay gente que tenía posiciones tomadas antes de que las cosas ocurrieran. Y ese es el problema. Y es el problema del cual, si no hay alguna gestualidad diferente, Venezuela va a seguir en este camino de absoluta polarización, que en última instancia impide que se puedan causar una situación, vuelvo a decir, que en lo económico y en lo social es muy triste. Por otro tema, pero vinculado a todo esto que venimos hablando, de la relación entre el Frente Amplio y Venezuela, el proceso chavista bolivariano. Es raro que el oficialismo no se pronunció acá. ¿El oficialismo?
Y no te los puse porque en realidad No, el bloque todos tienen la misma postura, ¿no? Vimos De al que presidente. Decir que son elecciones fraudulescas. Tenían programados los fraudulentas. tweets, ¿no? Para las 3 de la Estaba todo mañana. programado, obviamente. No, bueno, Delgado, si querés, te hago cortita, no lo vamos a escuchar, pero te lo cuento. Delgado, en una breve rueda de prensa por otro tema, le preguntaron y rápidamente ya dijo, bueno, dio su postura, muy parecida a la de la calle Pou, pero dijo, me preocupan algunas declaraciones que he escuchado del Frente Amplio sobre este tema. Entonces rápidamente vio las cosas que dijo Pablo Álvarez, el comunicado de los Tupamaros, etcétera, y dijo, bueno, acá a mi juego me llamaron. Ustedes ponen todo esto y rápidamente lo sacó a jugar. Así que hay movimiento dentro del. Ya decía, Ope Pasquet pidiéndole a Yamandu Ord, animándosele a decirle a Ord si pronunciate de Venezuela, esto es tuyo, poniéndole los Tupamaros. Se están haciendo un festín. No te los puse a todos, pero sabes por dónde viene la mano. En el caso de Pasquet, que tiene está con Desiree Paglarini, diputada Claro. suplente venezolana. Estuvo Ese que estuvo particularmente ayer en la activo. embajada. Sí. Que le cerraron la puerta de la embajada, ¿no? Igual un matiz con la Argentina, ¿no? Porque estaba viendo algunos diputados de la Libertad Avanza diciendo que esto de Venezuela demuestra que la ONU no sirve para un carajo. Bueno. O sea, Sapo. no, También. bueno, pero todavía no se llegó. Bueno, capaz que algún diputado puntual dentro de la coalición, pero no estamos en ese eje todavía. El periodista Martín Natalevich, Sapo. en la Petrodiplomacia, relación- valijas, negocios y otras historias del chavismo y Uruguay. Más Más atildada. Venezuela. ¿Eh? Más Venezuela. Y bueno, más Claro. Venezuela, Más arepas. más arepas, más Querías arepas, 3 platos. más relaciones con el Frente Amplio también, porque tiene que ver mucho con lo que sucedió entre el chavismo y los 15 años de gobierno del FA. Ya ven. Fácil se impone. Fácil desviarse. Hace unos días el periodista Martín Natalevich publicó Petrodiplomacia, valijas, negocios y otras historias del chavismo y Uruguay, un trabajo en el que analiza los pormenores de los vínculos entre nuestro país y Venezuela, desde que Chávez pisó Montevideo por primera vez, aún cargando el mote de militar golpista, hasta el presente, en los que Nicolás Maduro se convirtió en el líder de un régimen autoritario que fue mucho más lejos que su predecesor. Bueno, ¿cómo son y cómo fueron esos vínculos entre la Venezuela chavista y el Uruguay? Vamos a conversarlo con el autor del libro, con Martín Natalevich. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Tenían programado ya desde la editorial decir, bueno, que salga unos días antes de la elección en Venezuela? No, en realidad yo me di cuenta cuando estábamos culminando el proceso editorial, ya en las últimas revisiones, en alguna reunión con la editora, hablando, me dijo, bueno, te das cuenta que esto va a coincidir, ¿no?, con las elecciones. Yo no lo tenía tan presente, pero bueno, fue así y bueno, fue una suerte que así fuera también, ¿no?, para impulsar un poco más el libro. Pero bueno, de cierta manera la historia que se cuenta en este libro llega hasta estos días, así que podríamos decir que de cierta manera alcanza lo que fue los últimos antecedentes de esta elección. ¿Y qué resonancias de la elección de ayer domingo encontrás vos a partir de la investigación en la que te zambulliste? Y hay un hilo, ¿no? Hay una continuidad que tiene toda lógica desde la mirada chavista, ¿no? Lo que pasó ayer es lo que viene pasando. No diría hace 25 años, pero por lo menos hace 10 años sí, ¿no? Políticos proscriptos, de políticos de oposición proscriptos, gente que no puede votar, cierta turbiedad al momento de contar los votos y verificar qué votos hay, y después resultados que son, como dijo Boric, muy difíciles de creer, ¿no? Digo, esa línea está y está sobre la base de un poder que está totalmente acaparado en Venezuela, sin poderes, digamos, del Estado que actúen de manera independiente, y esa historia forma parte de esa petrodiplomacia que, si bien el libro se enfoca en las relaciones entre Uruguay y Venezuela en la era del chavismo, es imposible no hacerlo sin hacer un repaso de lo que ha sido los últimos 30 años de historia en Venezuela. Ahí está. No, digo, para meternos ya de pleno en las relaciones entre el chavismo y nuestro país. Tuvimos una primera etapa del chavismo con el propio Hugo Chávez, en su etapa de líder carismático, con buena aprobación interna y con ciertas simpatías en el exterior, al punto de que, si bien están las antípodas ideológicas Chávez y Jorge Valle, tenían un ida y vuelta retórico que versaba más en clave de humor que otra cosa, ¿no? Hay que recordar aquella
famosa reunión en Canadá, en donde Valle le dice, ustedes tienen 7.000 estaciones de servicio, nosotros queremos tener lo mismo, pero con nuestra carne. Y se reía un poco. Claro, 7.000 estaciones de servicio de PDVSA en Estados Unidos. Una heladerita a cada estación, digamos. Claro, ustedes tienen su Alca, nosotros queremos nuestro Alca. Bueno, pero también esa relación y fue más allá de aquel evento puntual. Así que podemos arrancar con la relación entre Valle y Chávez e incluso con las primeras valijas que aparecen en esta historia. Sí, era una relación de mucho entendimiento personal, ¿no? Desde la primera reunión que tienen Valle y Chávez, cuando se conocen personalmente, el día anterior a la asunción de Chávez, es una reunión que se da en el Victoria Plaza, en el 4º piso del Victoria Plaza, lo separa para saludarlo Valle y le dice, usted es bolivariano, yo soy mirandino. Ya marcando una diferencia entre, los dos próceres. Claro, Francisco Miranda. Exactamente, de Venezuela, pero mostrando un conocimiento como sin duda tenía Valle. De hecho, había leído parte de la obra de Francisco de Miranda. Y ya desde esa reunión, Chávez se quedó con la impresión de que no venía la asunción de un viejito en el otro extremo del continente, sino que se había encontrado con un presidente muy ávido de conocimiento. Valle lo llenó de preguntas, le preguntó por sus visiones internacionales, le preguntó por la FARC, le preguntó por Cuba en ese momento, y dijo, bueno, esto es para tomarse en serio. Y ahí como que fue creciendo una relación entre ellos dos, mucho sobre la base de las humoradas, yo lo he contado. Valle era un afecto televidente del programa Aló Presidente, el dominical de 4 horas de cada domingo. Tanto es así que se lo comentaba a Chávez, y Chávez, loco de la vida, que había 2 presidentes, el otro era Fidel Castro, que lo miraban. Y bueno, ahí había una relación personal que se generó en base a un entendimiento y también a cierta forma de entender la política similar, más allá de que estuvieran obviamente en los extremos opuestos, y que la relación política, comercial y de cooperación energética que se buscó ya en ese momento no pudiera o no fuera a avanzar un solo milímetro durante ese periodo de gobierno, porque Chávez lo entendía el comercio y la cooperación bajo el mapa de la política solamente. Entonces, si no íbamos a acompañar, si ese gobierno no iba a acompañar esas acciones, si no lo iba a apoyar, si iba a estar mirando a Estados Unidos, si iba a recibir a George W. Bush, iba a viajar con asiduidad a Washington y apoyar sus ideas de libre comercio, con Uruguay no iba a prosperar. Y así fue, pero sin embargo, esa relación personal a la que yo aludía le daba la confianza necesaria a Jorge Valle para levantar el teléfono y reportar directamente a Chávez. En realidad no es un reporte, sino fue pedirle que sacara a un diplomático que estaba en Uruguay, que estaba moviendo dinero de forma ilegítima, y era dinero que ingresaba de forma irregular para financiar determinadas organizaciones sociales. Este diplomático era un militar muy conocido de Hugo Chávez, con un grado de proximidad muy importante, que estuvo aquí entre el año 2000 y 2002, y que servicios de inteligencia de otros países, pero también de Uruguay, lo captaron y lo detectaron moviendo ese dinero en las 2 márgenes del Río de la Plata, en Buenos Aires y en Montevideo. Perdón, acá movía para organizaciones puntuales. Exacto. Que vos detallás. Sí, yo lo que hago en el libro es contar cómo lo agarraron, en qué momento. No pude confirmar la cantidad de dinero que ingresó, pero me hablan de cientos de miles de dólares. Y lo otro que hago en el libro es contar con quiénes se relacionaba esta persona. No necesariamente... No es que fuera el dinero a ellos, pero sí sabés con quiénes se relacionaba. Yo lo digo, yo no llegué a poder determinar qué organizaciones fehacientemente recibieron ese dinero, pero sí pude detallar varios casos en los que esta persona tomaba contacto con determinadas organizaciones e incluso con un partido político, integrante del Frente Amplio, y que asistía a eventos organizados también por esto. ¿Cuáles eran, ya que estamos? Bueno, tenía un vínculo con el Partido Obrero Revolucionario, con el POR, tenía un vínculo con la FEU, con FUCBAM, fundamentalmente, y con otras organizaciones vinculadas al PIT-CNT, organizaciones que uno ve en el archivo y haciendo una cronología, empiezan a partir de ese momento a visitar Caracas cada vez más. Eran invitados a eventos chavistas de diferente tipo, siempre un pretexto diferente, pero empiezan a generar vínculos directos con el chavismo y viajes a Caracas, en donde había representantes de toda América Latina también.
Digamos que este diplomático, ¿no? Brito Valerio, ¿fue casi una antesala de Antonini Wilson? Sí, es un caso que lo antecede, sin duda. El caso de Antonini Wilson es conocido, explotó mediáticamente, ¿no? En el año 2008, entiendo que fue en agosto de 2008. Los cientos de miles de dólares que lo agarraron ingresando en Aeroparque, pero este caso, de cierta manera, habla de un momento previo, ¿no? Un momento en el que todavía el chavismo no se había sentado fuertemente y no había desplegado sus tentáculos para exportar la revolución bolivariana por todo el hemisferio, y que lo que estaba haciendo de cierta manera era preparar ese terreno, ¿no? Yo digo, masajeando un poco, trabajando mucho en el entramado social, viendo con quién podía generar contactos y articulando para que cuando llegara el momento, ese momento de cambio político en el hemisferio, que Chávez lo veía, tenía cierta visión estratégica de eso, estuviera todo pronto para avanzar con velocidad. Y eso fue lo que hizo. Lo hizo con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, con Ecuador, con Bolivia, con Brasil. Ahí aparecen todos alineados la nueva era progresista. Efectivamente. Claro. Asume el Frente Amplio. Amplio. Brasil era a la vez, si se quiere, un socio y un rival. Y un competidor. Competidor sí, de esa hegemonía sudamericana. Y esas diferencias aparecieron entre Lula y Chávez, incluso, por ejemplo, a la hora de pensar qué nueva organización regional iban a montar, ¿no? Termina ganando Chávez con la UNASUR, pero en Brasilia querían otra cosa y eso fue notorio. Claro. Llegamos al primer gobierno del Frente Amplio, donde sí había un ambiente entonces para desplegar esa petrodiplomacia a partir de acuerdos muy beneficiosos para el Uruguay, ¿no? Fundamentalmente petróleo a cambio de productos. Estuvo el Fondo Bolívar Artigas, ¿no? Donde entraron en una bolsa de empresas con los que Uruguay le pagaba a Venezuela el petróleo. Desde ahí hasta el tablero del Estadio Centenario. Es decir, un gran abanico de apoyos de desprendimiento del régimen bolivariano, que, como decías, en realidad lo que trataba era de generar vínculos fuertes con otros países para, de alguna forma, validarse. ¿Cuáles son los primeros síntomas de esa apertura de las relaciones entre Venezuela y Uruguay en el primer gobierno del Frente Amplio? Sí, como bien decías, hay múltiples modalidades de acercamiento y de cooperación y múltiples maneras de mostrar ese afecto, esa solidaridad, que es muy cuestionable si fue gratis o no. Claro. Yo entiendo que no hubo almuerzo gratis y todo se terminó de cierta manera pagando generosamente. O por lo menos esa era la expectativa del otro lado. Con Vázquez no siempre se cumplió eso. Pero el punto interesante, creo, aparece ya en la antesala de la asunción de Tabaré Vázquez, con un Jerónimo Cardoso, recordemos, militar, vinculado al Frente Amplio, digamos, muy cercano a Sereni, que había trabajado en la intendencia con Tabaré Vázquez, y que es la persona que en 1994 lo recibe a Hugo Chávez ante la decisión de Sereni de no verlo. Jerónimo Cardoso empieza a viajar con mucha frecuencia, sobre todo en el año 2002, 2003, 2004, a Caracas. Y en esos viajes empieza a hablar con Chávez, incluso lleva delegaciones del Frente Amplio a que conozcan, a que tengan contactos, y es el que va, de cierta manera, preparando el terreno para hacer los primeros acuerdos. Y quizás la primera decisión en materia de política internacional del gobierno de Tabaré Vázquez fue volver a tener relaciones diplomáticas con Cuba. Pero la segunda tenía que ver con Venezuela y tenía que ver con la firma de estos contratos que ANCAP y PDVSA llevaban adelante, por lo cual el Uruguay accedía a petróleo, hay que decirlo, en condiciones hiperventajosas, ¿no? Con un crédito que realmente no se encontraba, por lo menos en ese rubro. Pero esa fue una de las puntas de lanza, y después si quieren podemos hablar de ANCAP y PDVSA, pero al mismo tiempo apareció un mensaje claro y contundente de apertura y de un mensaje de bienvenida a los empresarios uruguayos en general, de que vengan, la Venezuela saudita, esa que tiene el precio del barril por las nubes, los viene a recibir a ustedes. Y ahí el mismo 1 de marzo, para sorpresa de muchos, se anunciaron negocios que después vendrían a ser los negocios centrales e incluso los más cuestionados, todos los que llegaron a la justicia. Estoy hablando del caso de las casas prefabricadas de UMISA, estoy hablando del negocio del software que tenía
a uno de los hijos de Tabaré Vázquez involucrado como gestor e intermediario, negocio millonario, y tenía también otros tipos de negocios como la exportación de ganado en pie y la leche en polvo. Y bueno, la exportación de quesos y de leche en polvo ya era tradicional a Venezuela, Claro. ¿no? Y es increíble ver cómo durante el gobierno de Valle se intentó, pero las medidas proteccionistas hacían imposible que pasara un contenedor más de la cuota asignada. Pero después hubo una explosión de todas las empresas que vendían queso y leche en polvo. Muchas de ellas terminaron en los años generando deudas incobrables. Siendo acreedores eternos. Lo que hay que decir también es que durante muchísimos años, y esto lo decían los propios venezolanos en las reuniones con los uruguayos, exportaron a un precio que era totalmente irreal en la plaza internacional, ¿no? Por Quizás encima del precio internacional. 25%, ¿no? Encima. Entonces, digamos, ahí hubo quienes hicieron un muy buen negocio. Pero yo repasé todas las empresas que en esos años negociaron con Venezuela y encontré empresas que se crearon especialmente para venderle a Venezuela. Empresas que ya estaban constituidas, pero que jamás le habían vendido un solo dólar a nadie en el exterior, y todas sus exportaciones al mundo se reducen a Venezuela. Empresas que vendieron en un rubro que ni siquiera les correspondía o por el que estaban inscriptas, ¿no? Entonces, ahí aparecen diferentes... uno ve como que hay cierta voracidad. Armate una empresa porque Venezuela tiene las puertas abiertas para que vendas lo que sea. Y lo real es que después no era tan sencillo, porque negociar con Venezuela implicaba muchas cosas. Implicaba siempre la vacuna, ¿no? El pago de coimas por una corrupción totalmente instalada que precedía al chavismo, ¿no? Que tenía que ver con la forma en que se hacen las cosas, pero también tenía que ver con compras que las llevaba adelante el Estado y que llegar al Estado requería muchas veces de contactos políticos, porque si no te llamaban a las 8 de la mañana al Ministerio de Industria venezolano y podías esperar hasta las 10 de la noche que no te iban a recibir, pero te tenían sentado diciendo que te iban a recibir. Bueno, había diferentes condiciones que hacían que tener éxito en los negocios con Venezuela requirieran de un apalancamiento político. Y eso sucedió en varios momentos. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez, pero también en el gobierno de José Mujica. Ahí te adelantaste en el libro, digamos, hay todo un capítulo dedicado a aire fresco, ¿no? Exacto. Que tenía dentro de sus socios mayoritarios o gente vinculada al MLN, ¿no? Omar Alanís era la cara visible. Digo, pues ya que estás hablando de esa, digamos, esa patita que te faltaba para hacer el negocio con Venezuela, que era el contacto político. Bueno, Omar Alanís, que ahora contarás, bueno, cuál era el vínculo real que tenía con el MLN y la cercanía con Mujica, es una persona que oficia de intermediario y logra que polleros, arroceros, o sea, muchos empresarios uruguayos de todos los pelos políticos lograran colocar sus productos en Venezuela. Pero él era la persona que tenía la llave, de alguna forma. Claro, era como la empresa de intermediación. Exactamente, sí. Él tenía una trading, aire fresco, tenía otro socio de apellido Decia. Y sí, él tenía un vínculo conocido con los tupamaros que no ocultaba. De hecho, en la justicia lo dice en su declaración. Yo repasé toda su declaración. Habla de su filiación tupamara, habla de su exilio en la dictadura. Y habla de cierta manera de un negocio que él buscó en Venezuela, que hizo una especie de análisis de mercado, conoció el gusto, digamos, gastronómico de los venezolanos y lo que Uruguay le podía ofrecer, y vino acá y generó un pool de empresas, una modalidad que repite tanto con los polleros como con los arroceros, para poder exportar hacia Venezuela. Lo interesante ahí, y quizás lo que la justicia pasa por alto, es que eso él lo logra teniendo contactos políticos fundamentales, ¿no? Digo, uno de los datos que da el libro es que él, si bien él en la justicia dice que a José Mujica apenas lo conocía, ¿no? De haberlo visto en algún comité, él vuelve en un avión de PDVSA desde Caracas a Montevideo, sentado al lado de José Mujica en un avión que iban 5 personas más. Almagro, el secretario de Presidencia y la doctora de Mujica, ¿no? Entonces, eso ya descarta la posibilidad de que no se conociera. Y también, fotos de él abrazado con Placeres y con Mujica y con Maduro en Miraflores.
Y al mismo tiempo... Claro, esos fondos que terminaron en vidrio, ¿no? En muchos casos. Exactamente, sí. Bueno, esa era la otra modalidad de cooperación, ¿no? Empresas recuperadas. Pero era notorio que la razón por la cual Alanís había podido llegar a las jerarquías venezolanas, incluso de una manera que ni siquiera la propia embajada de Uruguay en Venezuela podía o lograba, era por esos contactos políticos. Y también una comunidad o una microcomunidad de tupamaros que estaban desde la década del 70 en Venezuela y que tenían esos contactos políticos con el chavismo. Todo eso posibilitó de que él fuera el intermediario, él fuera la llave, y tanto es así que en el año 2016, cuando Tabaré Aguirre va junto a algunos arroceros intentando de que negocien directamente con el Estado venezolano, se aparece Alanís en una reunión y se sienta no del lado de los uruguayos, sino que se sienta al lado del ministro de Agricultura venezolano. Ahí tenemos una tanda, Martín, pero una más sobre este caso particular es, bueno, eventualmente se vio beneficiado, digamos, el MLN o el MPP a partir de estos negocios. Vos ponés el dato, que creo que fue público en su momento, del aporte que hizo Aire Fresco a la campaña del MPP en el año 2014, ¿no? Que fueron 480.000 pesos, porque era el tope que tenían. Exacto, es lo que dice Alanís, que si sabía que podía poner más, en realidad lo hubiera puesto, pero que entendía que ese era el tope. Esa, digamos, es el único vínculo que hay entre estos negocios y el sector político. Por lo menos es el único visible. Yo no pude encontrar más, no exista que... No quiere decir que no existieran. Esa cercanía, más allá de esos cientos de miles de pesos aportados a una campaña, esa cercanía que lleva a que, por ejemplo, ayer o hoy los tupamaros sacarán un comunicado apoyando de cierta manera la elección de Maduro, creo que habla a las claras de cierto grado de compromiso que va mucho más allá de lo que suponemos y de lo que yo al menos pude revelar en esta investigación. Claro, la hábil normativa de financiamiento de los partidos políticos en Uruguay tampoco nos da mayor información sobre cuánto de todos esos negocios también derivaban en dinero para financiar campañas, porque sí lo que se pudo corroborar al menos era que parte del dinero que traían Antonini y Wilson en esas valijas era para el financiamiento político, ¿no? Para Argentina seguro, sí, para Argentina, y hemos visto a Alberto Fernández diciendo que en realidad iba para el Uruguay, ¿no? Bueno, por eso. Lo que sí también es curioso, no sé si curioso, pero que muchos de los negocios fuertes que se hicieron, y estoy hablando, por ejemplo, el caso de las casas prefabricadas, el de UMISA, tenía en sus márgenes, en su aura, a determinadas personas de importancia política. Y no lo dice el libro, pero incluso Huidobro, ¿no? Era alguien que podía y estaba encima, y su grupo, la KPL, estaba encima de ese negocio. Y también, por ejemplo, Abdala, ¿no? Del PIT-CNT, prácticamente se metía en la fábrica y hacía y deshacía como quería. Entonces, creo que ahí hay acercamientos y hay personas que luego terminan apoyando durante todos estos años consecuentemente al chavismo que estuvieron involucrados ahí. Bien, Martín Natalovich, autor de Petrodiplomacia. Vamos a hacer una tanda y venimos porque hay mucho más. Hay un capítulo especial dedicado a la oficina de PDVSA en Uruguay y cómo trabajaron en conjunto con ANCAP para sostener un negocio de estaciones de servicio en Argentina, del cual te hiciste abundante material. Y pintás aparte a Ángel Morales, que es el representante de PDVSA acá, de una forma muy exhaustiva. Ya venimos. Es fácil desviarse. Seguimos conversando con Martín Natalovich, autor de este libro que se llama Petrodiplomacia, valijas, negocios y otras historias del chavismo y Uruguay, editado por Planeta, que muestra los casi 25 años de relaciones comerciales y políticas entre el chavismo y después el madurismo y nuestro país, y sobre todo de algunos sectores políticos dentro del Uruguay, ¿no? Cuando se dan las condiciones geopolíticas, bueno, Chávez decide desembarcar en Uruguay, están los círculos bolivarianos, plata destinada a diversos rubros, el BANDE se instala en nuestro país, PDVSA instala una oficina con potencia. Hay mucho para hablar y para desgranar, y el libro, digamos, viaja por todos esos lados. Pero para meternos en una historia, ¿no? Que es la de Ángel Morales, que tenía la oficina, estaba al frente de la oficina de PDVSA en Uruguay,
y con el cual Uruguay, a través de ANCAP, hizo negocios, ¿no? O sea, negocios en Argentina, incluso sostener el negocio de las estaciones de servicio. ¿Quién era Ángel Morales y cuál fue el peso real que tuvo en esas relaciones comerciales entre ambos países? No quiero ser categórico, pero seguramente diría que fue el venezolano más importante que estuvo acá. El venezolano que movió los hilos realmente en Uruguay, pero también en Argentina, ¿no? Ángel Morales Plasencia era una persona muy formada, un abogado que había estudiado en los Estados Unidos, que había trabajado en una corporación multinacional en Madrid, o sea, que tenía un background bien interesante. Y que también había trabajado en PDVSA, muy amigo y conocido de Ali Rodríguez Araque, que era los ojos de Fidel Castro en Venezuela, y de Diego Uzcategui. Ustedes recuerdan, Diego Uzcategui, gerente de PDVSA para América, muy metido con el caso Antonini Wilson. De hecho, en el avión en que viajaba Antonini Wilson iba el hijo de Diego Uzcategui, Danielito, descrito como un personaje también interesante. Pero lo que pasa es que es Ángel Morales Plasencia, gerente general de PDVSA en Uruguay, quien abre la oficina aquí y que se empieza a vincular con muchísima gente, ¿no? Desde la masonería hasta líderes de oposición del Partido Nacional y obviamente el MVP, una persona que no tenía que tocar la puerta para entrar en el despacho de Daniel Martínez y luego tampoco de Raúl Sendic, y que de cierta manera es quien lleva adelante esa oficina. ¿Qué pasa? Cuando cae Uzcategui y el clan Uzcategui y PDVSA, hay que entenderlo como clanes, en realidad, que tenían diferente tipo de influencia en los sectores de la empresa. Cuando cae el clan Uzcategui, a raíz del episodio de la valija, tiene la necesidad Chávez de limpiar toda la zona en Buenos Aires. Y también es un poco a pedido de Kirchner, ¿no? Pero hay una necesidad de limpiar esa oficina, de renovar, de traer a alguien y alguien que se encargara de poder solucionar el asunto. Y esa persona es Ángel Morales. Ángel Morales Plasencia pasa ahí, tiene un upgrade, digamos, de la gerencia general en Montevideo, donde, bueno, tenía determinados proyectos, tenía un nivel de influencia importante. Él se jactaba que escribía informes de inteligencia que iban a parar al despacho de Chávez, pero también a los órganos de inteligencia venezolanos. De ahí pasa a Buenos Aires. Y en Buenos Aires se hace cargo de la oficina de PDVSA y tiene un contacto muy directo con los ejecutivos de ANCAP. ¿Por qué? Porque desde hacía 3 años que PDVSA y ANCAP en Argentina llevaban adelante un proyecto común, que era el gerenciamiento de la empresa que estaba en el mercado de distribución argentino para, sobre todo, las estaciones de Sol Petróleo, ¿no? Y ahí lo que termina pasando, ya venía desde antes, pero lo que termina pasando es que se desata una guerra desenfrenada entre ANCAP y PDVSA en Buenos Aires. Los ejecutivos de las dos compañías no se podían poner de acuerdo en una sola dirección, había diferentes objetivos y además había diferentes culturas organizacionales, y eso llevó fundamentalmente a que todas las decisiones estuvieran trancadas prácticamente todo el tiempo, y con PDVSA intentando imponerse sobre ANCAP en todas las decisiones y tomando decisiones que obviamente afectaban las finanzas de la empresa uruguaya. Tanto fue así que Raúl Sendic, en el año 2011, tomó la decisión de venderle el 50% que quedaba, el primer 50% se había vendido en el año 2006, termina tomando esa decisión a $1, ¿no? Cuando había varios gerentes en ANCAP que decían que por alguna de las cláusulas firmadas, no voy a tener un tema tan técnico, PDVSA al menos debía poner arriba de la mesa 10 millones, pero Sendic no quería un problema más, eso se estaba transformando en un tema político, con la capacidad incluso de derramar a los otros negocios que ANCAP y PDVSA tenían en Uruguay. Quiso cortar por lo sano, tomó esa decisión y por eso se terminó regalando una empresa que es petrolera del Cono Sur, que terminó muy mal en la Argentina, ¿no? Si ustedes googlean, terminó con juicios, embargada. Es una crónica de una estación que queda ahí, que es como parece una casa deshabitada. Exactamente, saqueada, ¿no? Sí. En La Nación han salido algunas crónicas bien interesantes sobre el tema. Bueno, ahí estaba Ángel Morales. En esa época, no sé si Ángel Morales tiene algo que ver con esa idea de Venezuela de regalarle un pozo petrolero en la faja del Orinoco a Uruguay. Es uno de los impulsores, ¿no? Es uno de los impulsores. Sí, yo ese caso también lo veo en el libro,
y es interesante porque cuando Chávez y Vázquez lo presentan el tema, casi lo dan por hecho. O sea, ya les regalamos un pozo, ¿no? Y Vázquez dice, hay que ser agradecido por esta solidaridad. La verdad es que no había nada regalado, no había nada concreto. Lo que había era un ofrecimiento de una participación en un subbloque de la faja del Orinoco y que no era gratis para ANCAP ni mucho menos. Implicaba una inversión muy importante de ANCAP en La Teja, por los planes que se tenía para eso, pero también por lo que tenía que hacer en Venezuela, y al mismo tiempo no hacía que ANCAP fuera el dueño de ese pozo. De hecho, ANCAP iba a entrar en una relación societaria minoritaria. Entonces, si uno ve todo el caso y lo revisa, más allá del anuncio político grandilocuente de les regalamos un pozo de petróleo, miren qué generosidad, lo cierto es que no había tal cosa y hay una delegación que termina yendo en 2008 a hacer las consideraciones con Sendic a la cabeza y que se da cuenta que eso no es viable. ¿Y cuál fue? ¿Llegaste al tema de la negociación entre la deuda que mantenía ANCAP con PDVSA, con la intervención de Exor, no sé cómo. El caso de Exor no lo abordo específicamente, ¿no? Me han preguntado, pero no llegué ahí. Hay quienes dicen que ahí hubo algo muy bien hecho y que dejó pocos rastros, pero sí, en el último capítulo del libro yo doy detalle de todas las compras y de todos los pagos que ANCAP le hizo a PDVSA. Y ahí aparecen algunas irregularidades administrativas, diría, que no creo que constituyan un problema mayor, pero que de cierta manera hablan de un manejo de dinero que se escapó quizás de los parámetros normales. Quiero decir, te señalaban que pagaras en un banco y terminabas pagando en otro banco, o cuestiones del estilo. Ahí hay un detalle de todos los millones de dólares que fueron a parar a cuentas de PDVSA en el exterior y detalló cada uno de esos pagos. Estuvimos hablando bastante del pináculo, ¿no?, de la petrodiplomacia. Gracias al impulso que tuvo el precio del petróleo, al alza que tuvo el precio del petróleo, sobre todo a partir de la guerra en Irak, en el año 2003. Vinieron años muy buenos y los países petroleros tuvieron rentas astronómicas, ¿no? Así como pasó también en otros países, por ejemplo el nuestro, con el precio internacional de la soja, ¿no? De hecho le decían el petróleo verde en su momento. Después viene una caída de ese precio, viene una mala administración y esa petrodiplomacia empieza a entrar en decadencia. ¿Llegaste a ver en qué momento estuvo la bisagra ahí de esa Venezuela con planes casi hegemónicos de instalar, ¿no?, su visión social, política en el continente, a esa Venezuela en retirada que ya no podía, no le sobraba la plata para financiar partidos políticos, para hacer negocios a veces muy buenos para quienes le vendían también? ¿En qué momento está esa bisagra que empieza a romper básicamente esa participación fuerte de la petrodiplomacia? Creo que el descalabro, el punto de quiebre es la muerte de Hugo Chávez, ¿no?, en el año 2013, y todo el proceso político y todas las desprolijidades que estuvieron muy parecidas a lo que vimos ayer. Creo que ahí hay un elemento fundamental, porque para bien o para mal, y con todo lo que se le pueda criticar a Hugo Chávez y a los manejos políticos que hacía internamente, lograba de cierta manera mantener determinados consensos, lograba oxigenar esa forma autoritaria de ejercer el poder con un poco de democracia a veces, daba espacios de participación, y él estaba muy encima de los vínculos bilaterales o incluso... Claro, que eran vínculos muy personales. Que eran vínculos muy personales también, exactamente. Pero creo que después de la muerte de él, el descalabro que tiene Venezuela ya decididamente hacia un Estado primero totalitario y después, en muchos sentidos, casi fallido, ¿no? En algunos aspectos, es ese justamente.
porque bueno, una serie de razones que quizás no vale la pena profundizar demasiado, pero que tienen que ver con el tipo de liderazgo que asume Nicolás Maduro, ¿no? Podemos decir que lo que hizo el chavismo, lo que hizo la revolución bolivariana, ¿no? Construir sobre un líder mítico, popular, apoyado en las Fuerzas Armadas, repartiendo a diestra y siniestra. Bueno, era un modelo que de cierta manera podía conducir a ese fracaso interno. Cuando asume Maduro, eso creo que se lleva a un extremo importante. Y lo que ocurre hacia adentro, después ocurre hacia afuera, ¿no? En algún momento Venezuela deja de comprar, y es notorio, si uno ve las estadísticas, parte del trabajo del libro C, ir viendo cómo se fue moviendo esa balanza comercial bilateral. 324 millones en el periodo de Mujica, no sé en cuánto terminó el de Vázquez, ¿no? Pero el de Vázquez terminó mucho menor, no recuerdo con exactitud, pero la baja es muy importante, y lo que encontré es que incluso dio para que durante este gobierno, el de Luis Lacalle Pou, en algunos años se superara lo que Uruguay le vendía en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? Entonces, ahí irremediablemente se cerró la canilla totalmente, salvo algunos casos específicos, como el arroz, y eso evidentemente repercutió también en el vínculo político. Y ahí la desesperación del gobierno uruguayo fue cobrar las deudas, y sobre todo de las empresas importantes, las que presionaban, las que podían hacer un lobby. Para cerrar, parte de la reacción tardía, por ejemplo, de buena parte del Frente Amplio, del NPP, hasta el propio Mujica, ¿no? Que le llevó mucho tiempo condenar o criticar al régimen de Maduro, o el PIT-CNT, ¿no? Y aquella famosa video donde Marcelo Abdala estaba ahí abrazado a Maduro, tiene que ver con todo este derrame, ¿no? Es un condicionante. Bueno, podría presumir que sí, ¿no? Que hay algunos compromisos ahí asumidos, generados, que llevaron a que se demoraran mucho en calificar las cosas como realmente son, y como en definitiva el Frente Amplio lo puede hacer, ¿no? Porque nadie desconocerá que en Uruguay es un partido que acata el juego democrático y que se mueve en esos parámetros. ¿Por qué ha demorado tanto en hacerlo? Creo que este libro puede dar alguna clave explicativa al respecto. Martín Natalevich, presentando Petrodiplomacia, valijas, negocios y otras historias del chavismo de Uruguay. Gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Encantado, muchas gracias a ustedes. Fácil Desviarse. Hola, Luchi. ¿Qué tal, Sapo? Que llega ¿Qué tal, Luchi, Juanchi? para este lunes. Sí, totalmente. ¿Qué es esto? This is share. Este es share. Share. Qué bien, share. Y hoy vamos a hablar de compartir. Muy bien buscado. Le buscaste bien la vuelta. Sí, bien. Que no, bueno, se escribe diferente y todo. Una es share y la otra es share. Cuando digo huevadas también me sonrojito un poco. Un poquito. Pero me pareció. Pensé que iba a hablar de cherries, si no. No, pero bueno, no de cherries. La Cherry Coke, qué producto que fracasó rápidamente. ¿Te acuerdas? ¿Pero estuvo acá? Sí, claro. Por supuesto. ¿Ah, sí? Sí. Nunca me gustó. Y bueno, a mí me gustaba al principio, pero dado que el resto del mercado no fue en ese sentido, me quedé sin Cherry Coke. Igual, no podía ser uno solo. Che, sí, vamos a hablar de compartir. Compartir la comida. ¿No? ¿Saben hacia dónde voy? No. Ustedes, cuando van a un restaurante, ¿no? Pedir 2 platos y compartirlos, por ejemplo. Sí. Milanesa en 2 panes, compartidos. Pero eso es Sí. más fácil, ¿eh? Milanesa en 2 panes, y estamos hablando de que son 2 pebetes, que ya lo hemos hablado acá, y es una reverenda. Ajá. Soronga. Soronga. No lo entiendo. ¿El entrecote es grande? ¿Así lo comparto? Bueno, Sí, eso sí. A eso Bueno, vos no, estás va para por ese compartir. lado. Pero voy a tirar, por ejemplo, vos pedís, vamos a una cita, ¿sabes? No, porque Sí. bueno, vos estás. Ponele, igual. Ponele, Sí. vamos a una cita. Bueno, Sí. una reunión de amigos, ¿por Sí, qué lo tiene que que ser sea. cita? No, pues dale, es una cita, me interesa más Bueno, porque... entonces, porque no vemos la no carta. se conocen mucho, entonces Sí. ahí genera otra complicación. Ahí está. Sí. Vemos la carta. Sí. Vos decís, yo me voy a pedir unos Ñoquis. sorrentinos, ñoquis, ravioles, Sí. Y yo digo, no, yo tengo ganas de comer la milanesa de pollo con soronga. Bien. Cuando llega, Creo que el soronga como acompañamiento te gusta mucho. me gusta. Mm. Cuando llega, yo, sin decirte absolutamente nada, hago, ay, ¿me dejas probar? No se hace. Buena onda. ¿Mala onda? No, buena onda. No se hace. Buena onda. Bueno, yo, si es así, como la situación... Primero, uno come de la suya. Después, en tal caso,
A ver, ¿me dejás probar? A ver, ¿puedo probar? Sí, Yo creo puedo que probar. esto- Para ni mí, siquiera es a un- ver, puedo probar siempre. Sí, a ver, Pero puedo probar. díganme si no han conocido en la Tierra, este planeta que vivimos, gente que hace eso que acabo de decir. Onda, a ver, ¿Me dejás probar? Sí, por supuesto. Antes de tocar su propio plato. sí. Sí, Tipo, sí. si no Mal. sabes pedir, Mal. mal. Afuera. O sea, afuera. No, Eso pasa mucho con el helado, por ejemplo. pasa mucho con el helado. Y no tengo ningún problema. No. Para mí no es un tema de discusión. No es un tema de discusión. O sea, que me voy. ¿Te parece que ya está mi columna No, terminó? no, pues claramente estoy viendo que Yo es un creo tema de discusión. Lo más complejo de la comida compartida es, por ejemplo, cuando vos tenés realmente el convencimiento de decir, voy a comer ñoquis, por ejemplo, Sí. y la otra persona dice, un churrasco, ¿no? Voy a pedir un churrasco, pero también me gustaría comer un poco de ñoquis. Sí. Si pedimos las dos cosas y compartimos, si el convencimiento es muy grande, le voy a decir, no, yo quiero comer ñoquis. Está, punto. Y no te pienso compartir. No, voy a comer No quiero ñoquis. darte 2 cucharadas de Pero a ñoqui. veces me podés agarrar dubitativo y decir, bueno, está, pues, También me da ganas de un pedacito poquito de carne. churrasco. Después llegan los platos y vamos a decir que los ñoquis son infinitamente superior al churrasco ese que no tengo ganas de comer. Y ahí empiezo a ver la manera de tratar de incumplir ese trato, ¿no? ¿Verdad? El Bueno. trato de haber aceptado compartir una comida que ya ahora no me interesa la que tiene la otra persona y yo solo quiero comerme hasta el último ñoquis que está en mi plato. Claro, pero ahí está faltando un acuerdo tácito. Para mí, en el tema de compartir, hay muchos factores Hoy es 29, boludo. sí, claro. importantes de Perdón, ñoqui. No voy a vos. No iba a hablar de ñoqui, yo ya Perdón, hablé no, 3 veces no, de ñoqui. perdón. Pero ñoqui. Pero Todo bien. yo me como un plato de ñoquis. Qué rico. Sí, claro. Bueno, yo creo que hay que tener ciertos acuerdos. Sí. En esta situación, a mí me gusta mucho pedir así como vos estás hablando. Porque me parece que hay una posibilidad mayor de probar diferentes cosas, ¿no? Entonces, vos pedís una milanga, unos ñoquis, una ensaladita, y ahí tenés como un panorama mayor de lo que tiene ese restaurante. Otra de las posibilidades, que es muy actual, y que involucra mucho esto de compartir, es el tema de los platitos al medio. ¿Vieron? Sí. Que está muy de moda actualmente, que de repente es, no sé, una tortilla, una burrata, Sí, sí. ¿no? Haces un pedido de varias cosas. Haces un pedido de varias cosas, las cuales son compartidas. Que es complicado. Es complicado. Por Para mí, ejemplo, 5 personas, 4 croquetas. tremendo. Tendrías que haber pedido 2 platos de croquetas. Exacto. Pero capaz que es mucha croqueta. Y Exacto. después pasa mucho que hay gente que es muy angurrienta. Y Y la gente pierde cuando hacen el. Vamos a pedir picadito. Digo, sí, yo los mato. Sí, los matás. Los ¿no? mato. Vos comés. No. Si Vos son sos 4 algo- croquetas, come 2. Sí, si son sí. No, cero noción de la otra No, parte lo de tengo, la pero mesa. dale, papá. Y ni te digo si. No, si- eso está mal. si- No, ni no te digo está si mal. alguno de esos platos que le queda lejos al otro, ¿no? Claro. ¿Me no. pasás el cosito? No, no. Sí. ¿Me pasás por allá el jamón crudo? Desesperado porque vos ves que se empieza a Sí, desaparecer todo. a ir. Che, el jamón. Para mí es un tema de que de a más de a 4, o tiene que estar muy bien organizada la mesa y que haya repetidos, ¿entendés? O, Para mí, ¿sabes Ya- cómo se soluciona? ¿cómo? Si está bien del bolsillo. Obvio. Entonces yo voy a Pedís. decir, vamos a pedir 4 de estas, que sean el doble. Claro. Vamos a pedir Bueno. 2 de cada una. Es que, bueno, a mí me gusta Ahí no hay salir a comer problema. ahí así, si Claro. no te salgo. Si no Ahí no hay cocino en mi problema, casa. ahí No, por eso. quedan croquetas en los platos. Obvio, No, pero- obvio. Vos traés, Vos traés. Y pata negra, trae, Sí, trae. Dos. traé. No, pará. 3. Por ejemplo, Claro. en una parrillada. Ahí. A veces si pedimos verdad. picadito, en vez de pedir el bracerito, no, bueno, morcito. Conmigo van a perder. O sea, sos No, el que porque no tiene en la escrúpulos. abundancia no pierdo contigo. No, pero no es la abundancia, No, estoy hablando pero cuando no él hay dice, abundancia. claro, no, cuando pone- no, por eso. Estoy hablando de recursos Y escasos. es lo peor, porque recursos escasos. Y cuando vos llegás con mucho hambre, Sí. con mucho apetito, tenés muchas ganas de comer, tenés que conciliar diferentes platos, Sí. que ya es un tema. Y encima después vos tenés que ir a andar peleando con una croqueta para saber que si querés pedir algo más te van a demorar. Imagínate esos Obvio. restaurantes que te demoran 30, 20 minutos para traerte algo. Vas muerto. Y vos supuestamente fuiste ahí para charlar con gente, ¿no? Y comer algo. Sí. ¿Entendés? Para mí hay que tener
una conducta. Yo, por ejemplo, me gusta esto de los platitos. Hay un punto en el cual cuando no está bien hecho me rompe bastante los quinotos porque, viste, es como que al final terminás comiendo poco, pero no sabés, tenés una mezcolanza en la panza, viste, como que comiste pescado, carne, cordero, no sé qué, taca. ¿No te gusta mucho el tapeo? Me gusta si está muy bien hecho. Si no, y en esa situación, a veces cuando es mucha gente, no me gusta andar gritando, che, pasame, coso. No. Entonces yo, pero también, cuando lo vivo. ¿Pero te cortás? Si me corto, no es que vamos a pedir un tapeo y yo digo, ay, no, yo me voy a comer una lasaña. Y no, sola. No sé si eso. No, ni ahí. Yo se lo hago. Voy a pasar el aviso. Che, ¿están para tapear algo o no? Yo me voy a pedir un asado con frita. Está bien, vos de la tuya, pero y cuando llega el tapeo, vos mirando así. Sábado de noche. ¿Qué pasa eso también, no? Aparte, a veces llega antes el tapeo que tu asado. No. Y no me gusta ser contra mí. Yo no soy contra. Vos sos un poco contra. Yo no soy contra, soy tremendamente individualista, egoísta. Y solo pienso en mi beneficio y mi placer y mi gozo. No, ya, con lo que dijiste al principio, que era una guachada, porque ya habían quedado. O sea, yo voy a comer con vos. Claro. Dale, pedimos el ñoqui y el bife. Dale, bien. Viva la libertad, carajo. Me queda, tenemos una tanda, pero ya aprovecho esto porque no hablamos nada de lo que pasó el viernes pasado, acá en la sala donde proyectamos el documental de Sumo, y fuimos con los dos productores a comer el sábado de noche a Duna Bar, Acevedo Díaz y Rivera. Tremendo tapeo. Muy bien. Tremenda la música. Ícaro, un blusero que la gastó, después subió un armonicista de Río Grande ahí. Buenísimo. Pero muy aparte bien. El tapeo estuvo espectacular. Hablé de martes a domingo, también hablé de los fines de semana al mediodía. Y los tragos, y tenían tragos postre. Me comí un trago postre, bien mío, ¿no? Total. Que también está además. Duna Bar queda en Acevedo Díaz y Rivera nos agasajaron de forma maravillosa el sábado de noche, así que las gracias. Tanda y seguimos compartiendo. Obvio. Esta columna. Fácil desviarse. Antes de seguir, Luchi, creo que tenemos que hablar de Catena, ¿no? Sí, totalmente. Porque viste que Catena anuncia una campaña educativa para promover el uso de botellas de vino más livianas. Esto permite disminuir la huella de carbono, contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Tengo datos. El peso promedio de las botellas de vino vacías en el mundo es de 550 gramos, mientras que las de la familia Catena pesan en promedio, ¿cuánto? 416 gramos, Luchi. Es cierto. Catena redujo en promedio 1.200 toneladas métricas de vidrio en 2023-2024. Del 2008 al 2023 redujo un 40% del peso total de botellas. Es un montón. Todo esto lo sabemos porque en lavigne.uy podés encontrar todos los vinos de Catena. Podés seguir a La Viñe Carrasco en Instagram y vas a estar al tanto de todas las novedades y lanzamientos. Si haces tu pedido por más de 1.000 pesos, el costo de envío es gratis a todo el país. Dicho esto, entonces, sí, hablamos de los platitos al medio, hablamos de este acuerdo tácito entre dos personas en el cual se ponen de acuerdo y dicen compartimos. Para mí de eso no hay vuelta, no hay vuelta, es como sí, me comprometí. Se puede disimular un poquito, como... ¿viste? Sí, pero tiene que machear la propuesta. Sí, eso es para clave. mí... Si yo te pido un rack de cordero con fritas y vos un pokeball... Me muero. Estamos en caminos totalmente... Sería otra persona si pidiera un irreconciliables. pokeball. Sería otra persona si pidiera un pokeball. Sí, ya sé que vos nunca pedirías un pokeball. Nunca. Otra cosa... Pokeball es pokebola, pokeball. Pokeball. ¿Eh? Que pokeball. Y yo dije pokeball. Pokeball, están diciendo. Pues, pokeball me da pokebola. Apareció el British, boludo. Obvio. Pará, Bueno. bowl. Bowl. Bueno, I'm pero sorry, acá bowl. es pokeball. Bowl. Bueno, otra cosa que me da mucha y que El Pokéball. jamás me parece que no, never llamé compartición es la hamburguesa, un sándwich, un taco, un burrito, un frankfurter, un chivito, nada de eso. O sea, si lo corto a la mitad y te lo doy, ok, obvio, todo chill. Ahora, esta cosa de yo le pego un mordisco, vos le pegas uno, ¿va y vuelve? No, eso es un Ibai, perdona.
Eso es perverso. Eso es una perversión. Es una perversión. Sí. Pero no, a ver, no es estoy un hablando fetiche de cosas... sexual. No, Claro, paren, es un fetiche paren. sexual. Así La boca empiezan del las hombre orgías. no está preparada para ser Dame la hamburguesa, dame la misma. penetrada por Un chivito ya mordido. Por un chivito ya mordido. No. El ano de No, un y a mí hombre está también, o preparado sea... para ser penetrado, ¿no? Me molesta muchísimo que cuando uno está en una tratativa tan difícil como, viste, comerte un chivito, que es tipo agarrado, ¿te lo tengo que pasar? No, de ninguna manera. A veces yo no, me pero me están encuentro- mirando como si fuera algo loco, ¿no? Pues les pasa que la gente le dice, ¿me das un bocado? Hay un problema ¿Y ese alfajor? con el que yo me encuentro que es, a veces si vas a comer con alguien, específicamente yo podría hablar de mi pareja, Claro. ¿no? Entonces, muchos chivitos en algunos lugares, uno, es una medida que te queda corta. Dos, es una medida Mucho. exagerada. Es 1,5. 1,5 es el ideal. Pero si el otro no tiene No ganas quiere de comerse jugar ahí. medio, no te pedís otro chivito Ni ahí. para comértelo todo, ¿no? No. Y te quedás con esa sensación Hay- de que te faltó el medio. Hay varios de esos, casi que los mejores te diría. Sí, a casi todos le pasan lo mismo. Sí. No, digo, los mejores chivitos Sí, son los mejores que, chivitos, eso, sí. que te quedas como con un poquito más. Otra que no es para compartir para nada, sopa. Sí, en Divac. Divague. No. O sea, sopa, tipo, meto la cuchara, la chupo, te la paso, ni en pedo. No, ni ahí. Y una cosa que quiero hablar para terminar, ir cerrando con esta columna, yo creo, desde mi perspectiva, que es muy lindo compartir. Porque de esa forma... Poneme música de Heidi, por favor. Es muy, Es muy lindo Algo, no sé, Y además alegría, empecé desde mi Yuya, perspectiva. Es muy lindo compartir porque de esa manera uno va conociendo más cosas que tiene el restaurante. ¿Entendés? Sí, Entonces sí. te abre la posibilidad de probar. Creo que hay que tener mucha coherencia, hay que ser un buen ser humano con sentido común. Y después, si en el caso de que estamos compartiendo, sea la dinámica que, por ejemplo, a mí me pasa mucho, che, elegí vos. Me dicen, viste, una responsabilidad dura esa, ¿no? Está. Le digo, bueno, está, yo elijo, a mí me gusta elegir, mandonear, todo bien. Al final de esta situación, sea de platitos pequeños, sea de compartición en acuerdo tácito, la cuenta se comparte. No me gusta nada ese tipo de gente que empieza como a desglosar, ¿me entendés? Ah, sí, te entiendo. No. La romana, decís vos, se compone entre 4, 3. Exacto. 2. A no ser que haya No, gente... pará. Gente en la mesa, pará, si vos vas con Julia, no la voy a contar como un ser humano adulto si todos los demás chupamos vino. Y, Por y eso. tampoco con una persona que no está, por ejemplo, tomando alcohol, ¿entendés? Bueno, Claro, la Pero persona ahí toma- es el vino, pero en la comida no me vengas. No, porque yo me comí... ¿Pero qué pasa con un él, por plati- ejemplo, con un caprichoso que se pide un 18 años y se toma 4 o 5? Eso me parece también una gran falta de respeto, por ejemplo, ¿viste? Vos estás tomando birra, una copita de vino y uno se está pidiendo. Sí. Después se tiene que hacer cargo. Sí, hacete cargo, obvio, le pagas ahí 18 años. seguro, No, por ahí eso. seguro. Y después también... Estamos todos de No, acuerdo, ni por eso. pedo. Si estuviera dulce, capaz que le invito a una vuelta, pero. Pasa también en la comida eso, por ejemplo, ¿no? Actualmente en nuestro circuito, el rack de cordero, riquísimo, el French rack ese, sale Caribe, ¿viste? Vamos sí. todos a una parry. Yo me voy Exacto. con Es como- una entrañita, claro, es vos como- un pulpón esa es y difícil Juanchi también. una costilla, un rack de cordero. Porque a veces French. sale el doble que la entrañita. O que me pido un pulpo Claro. a la. Yo- Una cazuela de pulpo. Exacto, yo soy media paloma y jamás ahí diría nada si yo no soy la que estoy. Pero yo creo que el que se pidió el plato caro tiene que decir. Que yo no lo diría tampoco. Tiene que decir, ¿viste? Yo no sería el que diría, che, Se vos poner Juanchi. un poquito más que te pediste un rack. Claro, exacto. No lo diría. Te Me tiene parece que que el que. nacer. Exacto. Lo mismo que el si se toma un whisky de 18 años. No seas paloma, hermano. O hay mucha gente que es muy chota y vivaracha. ¿No? Que en otro momento en su vida se toma un 18 años y dice, somos 6, vamos a dividir. ¿Entendés? Ahí uno tiene que aclarar, somos 6, dividido la comida, después el chupe se lo paga cada uno Está si bien está eso. tomando otra cosa, ¿no? Si estamos tomando todo vino, estamos tomando Ya todo está, vino. obvio. Ahora, si estamos uno tomando vino, otro tomando whisky, Sí, vos una tomás el pena. whisky, nosotros no pagamos el vino. Exacto, ¿No? exacto. Soronga. Soronga. ¿Nos vamos? Chao, chicos. Fácil desviarse.